Bienvenidas y bienvenidos a El Cuartel, el podcast donde mi amigo el Moy Argüello y yo, Checo Wild, te contaremos historias que querías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprendernos. Moy, ¿cómo estás? Muy bien, Chico Wild, mejor que nunca. Eh, Siempre es buen día para grabar, aún en Día de la Constitución Mexicana, ¿cómo no? Entonces, bien, muy Aun bien, cuando no Chico te Wild. acordabas que había que grabar. Aunque no me acordaba y ya me iba a ir a la playa, pero todo bien, Chico Wild. Oye, Chico, pero no estás solo hoy. Nunca estamos solos, Moisés, pero hoy no estoy en el cuartel habitual, hoy estoy de vuelta en el sepulcro, porque tenemos un invitado especial, a un prácticamente miembro honorario del cuartel, Yeah, Mario Jaime, bienvenido. Muchas bienvenido, Mario gracias. Jaime, Moisés, ¿qué tal, Checo? Pues bienvenidos aquí al sepulcro por tercera vez. por tercera vez. El número de la diosa, así que debe ser muy especial. Sí, sí, y Excelente. además en capítulo 60, Mario Jaime. Capítulo 60 y hoy vamos Sí, a hablar de Dios. Es el capítulo más muy bien. importante que has tenido en la historia del cuartel. Probablemente, y hay Muy quienes bien. consideran este capítulo bueno, al personaje más influyente de la historia del Ujú. mundo, ¿no? O sea, incluso más influyente que a lo mejor Jesus. Pues es Dios, vamos a hablar de Dios, claro, claro. Muy bien. Háblanos de Dios, Mario Jaime. Por Bu- favor. Bueno, pues sí, ante todo la tesis de este capítulo es que Shakespeare es Dios. Ok, Punto. ¿Sí? O sea, y si no, pues suicídense. O sea, Shakespeare es Dios, ¿vale? Ok, O sea, acéptenlo en este instante. ok. Bueno, el wordsmith he visto como Va tu que lo cita. justificación de Listo, tan ahora, teológico afirmación. sí, todo este capítulo voy a demostrar que Shakespeare es Dios. Mira, igual que a Dios, Shakespeare es el maestro de la contradicción. Igual que a Dios, le aplauden y veneran tanto pobres como reyes. Ujú, Lo han censurado, mutilado, tergiversado. Como todo ujú, clásico, lo citan mal y lo leen poco. ujú. Igual que a Dios niegan su existencia. Igual que a Dios blasfeman contra él. Lo Ok. odian y lo envidian y lo idolatran. Su obra es infinita creación como la Biblia. Ujú, Miles de artistas durante los últimos 500 años se han inspirado en él. Si San Juan en su Evangelio dice que en el principio fue el verbo, y el verbo es el logos, y el logos es el lenguaje, ujú, Shakespeare es Dios. ujú. Porque Porque ok, Shakespeare Shakespeare es es el lenguaje. amo del lenguaje, exactamente. es Claro. correcto. The wordsmith he visto que lo nombra, ¿no? Como el forjador de palabras. Ujú. Entonces, señor juez, ese es mi alegato inicial. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente, Mario Jaime. Pues siempre es un gusto tenerte aquí. Y pues háblanos de William Shakespeare. Pues mira, es infinito. El conde de Lautremont decía que cada vez que he leído a Shakespeare me ha parecido que despedazaba la cabeza de un jaguar. Y es cierto, no estamos hablando de un poeta que tiene una musa de fuego. De hecho, Ujú, en el prólogo de Enrique V dice, Oh, Muse of Fire, ¿no? O sea, Homero habla de, Oh, musa, háblame de la cólera del Peli de Aquiles. Virgilio cita a las musas para que lo inspiren. Dante ujú. también. Los grandes poetas citan a la musa antes de entrar a la obra, pero Shakespeare Claro. cita una musa de fuego, no es una Ujú, musa tradicional. Y esto es lo interesante, que Shakespeare no tiene nada que ver con moralejas, lo políticamente correcto. No, Shakespeare es lo humano en todas sus acepciones, como quieras. O ujú, sea, si tú quieres saber psicología, pero decente, no como pseudociencia, ujú. No si como tú, esoterismo, no dices. como esoterismo, si tú Ujú, quieres saber de ética, pero no como moral, ahí está Shakespeare. Ahí ujú. está todo en Shakespeare. Porque Shakespeare profundiza y amplifica todos los sentimientos, las emociones y las pasiones humanas. Pero es en Claro. serio, no es una exageración. O sea, si tú lees toda su obra, ahí está la ira, el asco, la tristeza, la sorpresa, el miedo. Y todo lo que deriva de esos, digamos, 6 impulsos vitales
salen heridos, amenazados, llenos de odios, locos, agresivos, frustrados, distantes, críticos, disconformes, decepcionados, horribles, gente con abstinencia, culpables, abandonados, desesperados, deprimidos, solos, aburridos, personajes optimistas, íntimos, pacíficos, poderosos, aceptados, orgullosos, interesados, alegres, entusiasmados, asombrados, confundidos, sorprendidos, asustados, ansiosos, inseguros, sumisos, rechazados, humillados. Y de todo esto se desprenden personajes ridiculizados, que no se respetan, alienados, marginados, insignificantes, inútiles, inferiores, insuficientes, preocupados, agobiados, espantados, aterrados, conmocionados, abatidos, desilusionados, perplejos, estupefactos, impresionados, enérgicos, liberados, eufóricos, entretenidos, poderosos, irritantes, saciados, atacados, celosos, resentidos, lujuriosos, biliosos, hostiles, enfurecidos, irritados, introvertidos, desconfiados, escépticos, sarcásticos, personajes moralistas, inmorales también, reacios, repugnantes, revoltosos, asquerosos, odiosos, vacilantes, arrepentidos, ignorados, victimizados, desvalidos, vulnerables, melancólicos, vacíos, desamparados, aislados, apáticos, indiferentes, inspirados, abiertos, bromistas, sensibles, esperanzados, cariñosos, provocativos, valientes, satisfechos y respetados. ¿Me faltó algo? Eso es solo en Hamlet. Sí, en cualquier obra, no solo en cualquier obra de Shakespeare. Pues nada, te faltó presentarte a un concurso de hip hop o algo así. Eminem estaría, o sea, Eminem estaría La batalla de los gallos. hacer una batalla de gallos. Creo que nunca había escuchado tantos adjetivos juntos. Pues sí. En un podcast. Es la enciclopedia de la condición humana, Shakespeare, en todos sus matices. Balzac quiso escribir toda su obra de la condición humana. Ya estaba en Shakespeare. Dostoyevsky quiso profundizar en la psicología humana en todas sus contradicciones. Ya estaba en Shakespeare. Es que Shakespeare es Dios y es la Biblia y ahí está. Entonces, cualquier teoría psicológica, psicoanalítica que tú creas que eres original, ya está en Shakespeare. ¿Sí? Shakespeare es como los griegos en filosofía. Y filosóficamente, todo está en Shakespeare. Postmodernismo, existencialismo, anarquismo, idealismo, realismo, materialismo. Y ya no voy a hacer otro rap, pero ya me entendieron, ¿no? O sea, lo que te dicen filósofos en 7 tomos o en una enciclopedia de filosofía está en Shakespeare. Y te lo dice de una manera bellísima, impresionante, que te choquea, en un inglés isabelino. Entonces, por eso Shakespeare es Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bueno, bien, pues nada. Pues nos tienes callado, Nos tienes con Mario Jaime. Exactamente. ¿Qué palabras podemos agregar si ya te agotaste las que había, no? ¿Qué palabras podemos agregar después de leer a Shakespeare? Claro. Entonces, solo queda el silencio. Y eso lo dijo Hamlet. Así acaba Hamlet. Solo queda el silencio. O sea, hasta Shakespeare te dice qué decir. Te dice cómo concluir. Te dice cómo concluir, ¿no? Sí. Nada, pues es un placer tenerte aquí para este episodio porque creo que nunca habíamos arrancado tan fuerte en un episodio. Siempre vamos como calentando poco a poco, pero ahora arrancamos de un clímax y vamos para arriba, ¿sabes? Entonces hay que hacer homenaje a eso. Eso es Shakespeare, así arranca siempre sus obras. Excelente. Así debe ser, muy bien. Y vamos a terminar todos degollados aquí, es lo bueno. Seguramente sea así. Extasiados hacia un báratro profundo o el cielo esplendente. Ya veremos. Ya veremos. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar como poseído, como siempre. Pues mira, ¿qué más hacemos? Okay, está bien. Ni modo que... Estamos a merced de las olas en un barco de papel, diría por ahí otro poeta. Excelente, ¿no? O sea, excelente. No tenemos nada más que hacer. Bueno, entonces, mira, voy a ir con la vida y la obra al unísono para no ser como el capítulo de Byron, que conté primero la vida y luego la obra. Ahora no, la voy a intercalar, ¿sale? Okay, va a ser mejor de esa manera. Y quiero advertir al público que no voy a decir las estupideces de los complots de que Shakespeare no existió, ni que fue Francis Bacon o fue su esposa Anna Hathaway, lo cual es completamente ridículo, o que fue la propia reina Isabel, o que fue el conde de Ver, como en ciertas películas. O los Illuminati, un montón de conspiranoicos que se pusieron Shakespeare. No, Shakespeare fue Shakespeare.
Lo que Ujú. pasa es que los mediocres y los envidiosos lo detestan tanto que no soportan que un hombre haya tenido esa hipergenialidad. Y Claro. ahorita vamos a ver de dónde vienen esas rumores que se convirtieron en legendarios de que Shakespeare nunca existió, porque empezaron en la propia vida de Shakespeare Ok. de la baba verde de los envidiosos que lo detestaban. Ujú, Muy ujú. bien. Entonces, Sí, mira, claro. sí, Shakespeare nace en 1564, es decir, 2 años después de que nacía el otro mejor escritor de España de todos los tiempos, que es Lope de Vega. O sea, Ujú. Shakespeare solo es 2 años menor que el gran Lope de Vega, el monstruo de la naturaleza, son contemporáneos. Ujú. Estamos en dos países totalmente distintos. España es el gran imperio universal que va desde las Filipinas hasta Asia, Ujú. hasta el norte Claro. de África, todo Italia y casi toda la América. Es la gran España que heredó Felipe II de Carlos V. Ujú. Entonces España es el máximo enemigo del mundo, ¿no? Y el español y el latín es el idioma universal. Claro. Ok. Mientras que Inglaterra no. Inglaterra es una isla que tiene una reina supuestamente virgen de 30 años, protestante, Elizabeth I, la siempre Claro. virgen, que Claro. heredó un estado casi en bancarrota Ok. y que está patrocinando corsarios para poder robar capital y sobrevivir. De los españoles. Sí, Claro. claro, de los españoles, son sus máximos enemigos. Sí, Y claro. Shakespeare nace cuando muere Miguel Ángel Buonarroti y muere cuando Descartes es niño, para que se den una idea de esto que va del Renacimiento al Barroco, Ujú. que en realidad en Inglaterra sigue siendo la Edad Media, porque eso de Claro, Renacimiento y Barroco ya lo dicen los académicos actuales, ¿no? Ujú. Pero así no funciona la historia. Claro, Claro. claro. Y no en todos, no en todo el mundo decían, ya pasamos otra era, pues. No, Sí. Es como Age of no, Empires, pues, que pasas ¿sí? otra era así. No en todas las esquinas. Sí, claro. O sea, Sí, sí, mientras sí. Galileo estaba descubriendo las lunas de Júpiter, ahorcaban a un gato en la esquina. Claro. Claro. Entonces, hay que tener cuidado porque estamos en una guerra mundial. Una guerra mundial, bueno, solo ha habido una guerra mundial, lleva 100.000 años, pero dentro de la época de Shakespeare hay una guerra mundial que la guerra de los 7 años, la guerra de los 30 años, la guerra de protestantes contra católicos. Es la guerra por dominar el mundo, ¿no? O sea, Sí, por dominar el mundo de una manera ideológica y de exactamente. territorios, ¿no? Estamos en Sí. el último momento de los grandes, bueno, ya acabaron los grandes descubrimientos de territorio, pero No, todavía no acaban, es la edad de oro. Sí, ahorita es cuando están pasando. Porque empiezan con Bartolomé Díaz, luego Cristóbal Colón, pero Ujú. cuando nace Shakespeare, todavía mucha parte de América está inexplorada y de Sí, Pero además, África. Sí. cuando nace Sí, Shakespeare, bueno, y todavía falta todo el no llegan los Pacífico Sur peregrinos, todavía. ¿no? No, todavía no llegan. Es justo la época donde llegan, pero aunque lleguen, no van a colonizar inmediatamente. Claro, claro, Mueren claro. todos primero. Sí, claro. ¿Sí? De hecho, llegan a Virginia y le pusieron así por la Semper Por Virginis Virginia, sí, Elizabeth, claro. exactamente. Claro. No, y falta todo el Pacífico Sur ahorita que Sí. falta O bastante, sea, tienes Shakespeare razón. vive en la época de las grandes exploraciones. Magallanes, en la época de Shakespeare, es donde va a dar primero la vuelta al mundo. Después Francis Ujú. Drake. Cuando Shakespeare es niño realmente, ¿no? Ujú. Claro. Y Shakespeare nace en una época de hiperguerra y muere en una época de hiperguerra. Ujú. O sea, porque hay mucha gente que dice, "Ey, es que es muy violento". Bueno, maestro, para los contemporáneos, nosotros ahora le llamamos Renacimiento, pero para los contemporáneos consideraban que era la peor época y el peor siglo de la historia. Claro. Ok. Los que vivieron eso, vivieron no una peste, vivieron en una sola generación como 4 brotes de peste negra en Europa, en diferentes partes, guerras mundiales, masacres impresionantes y un pequeño enfriamiento global que Ok. provocó Ujú. hambrunas desde China hasta Europa. Ok. Y digo, Entonces, todo eso en Inglaterra, que no, tiene un todo eso clima en de la Europa. verga, entonces, Europa. Sí. entonces, ¿qué le pueden pedir y al súmale el muchacho? siempre nublado, ¿no? Sí, Sin Y las calles de antibióticos. estiércol. Sin antibióticos, sin exacto. agua potable, sin agua corriente. Entonces, ¿no? Y con europeos que nunca se bañan hasta la fecha. Bueno, entonces, por eso, mira, cuando Alejo Carpentier, gran poeta cubano, le preguntaron cuál era la diferencia entre los personajes de Cervantes y de Shakespeare, dijo, pues mire usted, si yo llego a mi casa y veo a los personajes de Cervantes sentados en mi mesa, les invito a un café. Y si veo a los personajes de Shakespeare, llamo a la policía, ¿no? Entonces, nos vamos a enfrentar a todo eso. Bueno, Shakespeare nace en un pueblito de Stratford upon Avon. Avon es un río que corre por los bosques de Arden
al noroeste de Londres, a unas millas de Londres. Era un bosque precioso, debe seguirlo siendo. Ujú. Ahora es un lugar muy famoso porque ahí nació Shakespeare, ¿no? Claro. Y, Tuve ajá. la fortuna de conocerlo hace 13 años. A ver, cuéntanos. Estuve en una ciudad pequeñita, pero muy cercana de ahí, se llama Rugby, como Sí. el deporte, y Ujú, entonces queda como a 2 horas, yo creo, ujú. de Stratford, y conocí la casa de Shakespeare. Sigue La siendo casa. bonita, déjame decirte. Y Sí, iba a ir a su reconstruida. tumba. Claro. Su tumba ahorita está en una capilla, pues. Ajá. Pero la como fui en octubre, era tiempo de que remodelaban, pues, entonces no pude entrar. ¿Y Ya. no fuiste al Y Globo, a los festivales de teatro israelí? no, 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 bueno. es que era época muerta, pues, para eso. Ok, ok. No, no era, pues, ¿cómo le dicen? Temporada alta, ¿no? Era Ok. temporada baja, más bien. Hay que hacer un peregrinaje, ¿no? Hay que hacer un peregrinaje después de esto, sí. Pues hace falta viajar bastante para llenar los huecos Ya no de hay estos COVID, episodios. muchachos. Bueno, sí hay, pero ya no está como antes, entonces ya podemos. Qué Bueno. bueno. Ahora faltan inversionistas, así que Ahora ya sabes. faltan, y que te dejen ir, Checo Wild, y que te No, dejen ir. no, yo puedo ir. Yo puedo. Entonces, su padre, John Shakespeare, era un comerciante de guantes y Ujú, compró tierras, porque hay una idea de gente que dice que Shakespeare nació en una familia hiperpobre, de Ujú, campesinos. No, 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 no. Su padre era un burgués. ujú. ujú, No era noble, era plebeyo, Sí, pero con claro. dinero. ujú, La riqueza de aquella época son las tierras y él tiene Ujú, tierras. claro, Y ujú. hacía guantes y los guantes son para los aristócratas y también para los Claro. halconeros, entonces eran productos de valor. claro. Ujú. Y aparte se casó con una mujer de una familia más rica que él, no fue tonto para que le dieran la dote, que se llamaba Mary Arden, que era hija de politiquillos miserables de la zona. Ok. Y Ujú. entonces así ya se hizo de una mujer que tenía contactos políticos y Claro. con los años John Shakespeare llegaría a ser alcalde de Stratford. Ok. Luego iba a ser juzgado por corrupción, o sea que robó bonito, ¿no? Claro, como debe de Entonces, ser, pues, o sí, sea, para eso estás es en la los mil política, para quinientos y enriquecerse. ¿cuál Para eso es problema? la política, para enriquecer. Entonces, Shakespeare nació en una familia burguesa, dueña Ujú, de tierras, ujú, y por lo tanto tuvo una educación para los niños burgueses. Ujú, En las escuelas protestantes ya eran gratuitas en aquella época en Inglaterra. ok. ujú. Y lo que se enseñaba principalmente eran las artes liberales que habían heredado de las escuelas católicas y jesuitas. En esa época los católicos ya estaban prohibidos, que seguían Claro, quemando y ahorcando católicos, pero dejaron una gran educación. Una claro. gran educación que se enriqueció con la nueva versión protestante de que ya podían leer la Biblia en su idioma original. Ujú, Ujú, Entonces a los niños les enseñaban la Biblia en un inglés chapucero, no el ujú, inglés que luego Shakespeare iba a inventar con los grandes claro, poetas, sino un claro. inglés un poco primitivo todavía, claro. pero latín y griego, que era como ahora aprendemos el inglés nosotros, que es la lengua universal porque era la lengua del imperio, la lengua de la iglesia era el latín. Ujú, Y Ujú, al aprender latín y griego, los niños podían leer a los clásicos en su idioma original. ujú. ok. Entonces, Shakespeare todo el tiempo basa sus obras en Ovidio, Lucano, Plutarco, Tito Livio, Homero, por supuesto, Ujú, Esquilo, Aristófanes, y él los leyó en griego y en latín, y es probable, Ujú. pues, que desde niño, ¿no? Porque era un devorador de libros y eso se Sí, nota en la cultura impresionante que tenía. Entonces, probablemente las artes liberales incluían también la arquitectura, la geometría, la aritmética y la música. ujú, Entonces, los niños burgueses, aunque fueran del campo, tenían una educación decente, una educación que ahora llamamos renacentista, ujú, que de mucha cultura. ujú. Ahora, Shakespeare no fue a la universidad porque a los 16 años embarazó a una mujer de 26. embarazo adolescente, muy A bien. gusto, el adolescente era él. Sí, Ella ya claro. era una mujer para Sí, la sí, sí. época hecha y derecha, Ujú. que se llamaba Anna Hathaway o Anne Ujú. Hathaway. Como la Y actriz. sí, pero no creo que haya estado como la actriz, pero no Sí, sabemos. sí, sí, no sabemos. O Como quizás sí, que, por o eso, ¿ah? quizás sí, no sé, pero Shakespeare, bueno, en el momento del embarazo sí, ya después Shakespeare no la iba a querer demasiado, ya veremos cómo hablaba de ella. Pero, perdón que Ajá. te interrumpa. De Sí, hecho, por eso es que dicen que quizás no es él, ¿verdad? Porque como no es estudiado,
Ajá. Por eso dicen, es que Sus enemigos de la ¿cómo? universidad Exactamente. decían, ¿cómo es posible que ese tipo que no Que estudió un en no Oxford o en letrado. Cambridge escriba así? Claro. Ujú. Ya llegaremos a eso y me voy a arder, ¿sale? Ok. Muy bien. Entonces, eso fue importante. ¿Qué sabemos de su infancia? Nada. O sea, Ok. excepto lo que te acabo de decir, porque me Claro. salté desde que nació hasta que embarazó a una señora, ¿no? Claro, O sea, me salté toda su infancia porque no sabemos nada de su infancia. claro. Solo tenemos su atletismo. En eso Ajá. se parece a Jesucristo, ¿no? Que sabes que llega al templo y se pelea con los, bueno, habla Mercaderes ahí. con los sacerdotes A y los luego, 12 años, a los luego 12 ya años, está a de los 30 y pico 30. años ya en Por eso te digo que, Jerusalén. que es Sí, Dios, sí, ¿viste? ¿Cómo es Dios? sí, sí, sí. Sí, claro. Ahora, en la niñez, a lo La largo de época perdida. a lo largo de los años perdidos de Ujú, Shakespeare, ujú. a lo largo de la infancia de Shakespeare ocurrieron cosas muy importantes para la historia de Inglaterra. Por ejemplo, en 1500, bueno, no, todavía no llegó ahí. En 1572, la noche de San Bartolomé. La noche Ujú. de San Bartolomé es la gran masacre que mandó la reina católica de Francia en contra de los hugonotes de París, ¿no? Una hipermasacre de católicos, que incluso el Papa hizo fiestas porque habían matado a miles de cristianos en París. Ujú. De Y eso, protestantes, ¿no? y protestantes, los hugonotes eran Ujú. Sí, sí, protestantes sí. Ujú. y como un protestante había matado a Enrique IV de Francia, pues para vengarse su familia mandó unas masacres impresionantes, que luego lo iban a celebrar muchos poetas como Christopher Marlowe en diversas obras de teatro, ¿no? Ujú. Y Sí, eso claro. era cuando Shakespeare era niño. Ahora, cuando Shakespeare era niño, el arte teatral cambia, porque Ujú. aquí hay que aclarar algo para los mediocres ignorantes que hablan de Shakespeare sin conocerlo. Siempre dicen, las novelas de Shakespeare. ¿Cuáles novelas? Shakespeare no escribió ninguna novela, escribió puro teatro y poesía. Ok. Claro. Shakespeare era dramaturgo, Ujú, poeta, puro Ujú. teatro, igual que ujú, Byron, teatro y poesía y ya. ujú. Entonces, ya, para no decir tonterías, ¿no? De que cuáles novelas y cuentos. Bueno, el teatro cambió radicalmente justo a principios del siglo XVI en toda Europa. Se instituyeron corrales de comedias que cada vez se fueron haciendo más específicos para el público. Ujú. Los espectáculos, cuando Shakespeare era niño, preferidos de los ingleses eran las peleas de gallo Ok. y las peleas de osos contra perros en las Ujú. tabernas. Ujú. Entonces Ujú. ponían a un oso a pelear con 6, 7 perros bravos y tú apostabas al oso, apostabas a los perros, ¿no? Y hasta que se Sí, claro. mataran entre ellos, O un tú católico ganabas. metían ahí también. Sí, seguramente hay un católico desplazado por un oso, ¿no? Bueno, los domingos sí decapitaban gente y la gente iba y compraba Sí, dulces y ¿a dónde sí, sí, vas? sí. Ah, voy a ver a un decapitado, voy a ver un horcado. Van a quemar una bruja el jueves. Ah, perfecto, Claro. vamos. Sí, Ah, es esas me cierto, gustan. es cierto. Esas eran las citas de los adolescentes, ¿no? Las citas debajo de una picota. Sí, Ujú. básicamente. Hay una carta de amor de esa época donde un Romeo, ¿no? Le dice a su Julieta, nos vemos debajo de la picota. Sí, sí. Eso lo toma. Hay un podcast que me gusta escuchar mucho de Dan Carlin que habla sobre. Tiene un episodio que habla sobre la última ejecución pública, ¿no? Ujú. Entonces, habla sobre todo esa En parte. Europa. Eh, Sí, porque en sí, Arabia Porque fue ayer. Sí. En En Irán ayer Arabia, Irán, mataron. sí, sí, Bahrein bueno. y en Michoacán. En Europa y de esta época en la que estamos Sí, hablando, claro. No lo veíamos tan pero, lejos, como dice Lorelai. pero este tipo de ejecuciones a las que la gente asistía por placer, ¿no? Y Claro. como evento de fin de semana y evento familiar. Y Ujú. justo analiza todo lo que había, ¿no? Detrás o sea, de cómo, a ver, no me acuerdo ahorita del episodio porque es un episodio de 6 horas de escucharlo, darte contexto sobre el contexto, pero de cómo era toda una institución y todo un sistema de vida en el que formaba parte de la vida ser, asistir, ¿no? O sea, Ujú. Ujú. Claro, es como sí, ir a misa, por supuesto. era ir a ver, Como ir al reunir a fútbol, gente, ¿no? ir a ver el Ujú, fútbol. claro. Incluso los verdugos, por ejemplo, eran de familias de verdugos, o sea, se heredaba Sí, el De ahí viene puesto. el apellido. Sí, sí, claro. sí. Ujú. No, y también en China, ahorita pasa eso, cuando ejecutan a la gente en los estadios de fútbol en China, en balazos en la cabeza, y la gente va y entra y ve las ejecuciones. O sea, seguimos en la Edad Media, ¿eh? No Sí, nada sí, más que con celulares. con Claro. Wi-Fi. Sí, Esa es frase también de aquí del podcast, que vivimos en la Edad sí. Media con Wi-Fi. El caso es que el teatro se empezó a hacer laico, porque precisamente la derrota de los católicos en Inglaterra
el teatro católico era muy censurador. Solo se permitían autos religiosos, autos sacramentales. ¿Te acuerdas de Sor Juana, no? Que hizo varios autos sacramentales que tenían que ser morales, etcétera. Entonces, con el cambio al protestantismo, y sobre todo la reina Isabel, como era medio vulgarzona, ya no le gustaban, le aburría mucho ese tipo de teatro. Y eso fue en beneficio del teatro, porque se empezó a hacer laico. Y los actores siempre, hasta la fecha, han sido satanizados como de la baja calaña, gente hiperignorante, gente totalmente hipócrita, porque hipócrita significa actor en griego, es un hipócrita, ¿no? Gente inmoral. Actriz rima con meretriz, es un dicho español del siglo XIX. Sí, claro. Actriz rima con meretriz. Ladrones, asesinos, lo cual lo eran, lumpenproletariado. O sea, ser actor era de lo más bajo. O sea, alguien noble o de un burgués no le va a decir, papá, quiero ser actor. O sea, es como decir, papá, quiero asesinar en el callejón. O sea, quiero ser un alcohólico. Pues, ¿qué te pasa, hijo? Entonces, no era socialmente respetado para nada ser actor. Ahora, las compañías de teatro eran amateurs, itinerantes, iban por todos los pueblos como los antiguos juglares y trovadores, ¿no? Contando la historia, tenía músicos, malabaristas, y no se permitían mujeres, porque el protestantismo se volvió puritano. Entonces, como actriz rima con meretriz, una mujer actriz debía ser un sinónimo de prostituta. Sí. Entonces no se permitían actrices. Todos los papeles de mujeres los hacían efebos, adolescentes, homosexuales o afeminados. Y eso sí se permitía. A pesar de que la homosexualidad se condenaba con pena de muerte, sí se toleraba en el teatro. Entonces el teatro isabelino se convirtió en un espacio de libertad. Siempre existen esos exactamente, siempre esos espacios de libertad, esos rincones. Por lo menos para los homosexuales, pero no para las mujeres, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que había compañías de teatro de puros niños, no se permitían adultos. Eso es algo que no ha pasado. Continuó en Europa con el coro de los niños de San Pablo, ¿no? Y solo son niños que cantan, pero en aquella época actuaban, ¿no? Y actuaban para la gente mayor. Y bueno, ya luego se los sacaban de ahí los nobles a su favorito, ya te imaginarás. Entonces eran compañías de niños. Pero las compañías de adultos, que se consideran todavía más inmorales, pues era un grupo de gente de lo más bajo y asesinos que estaban en las tabernas. Entonces, tú querías montar una obra de teatro, por ejemplo, eres un poeta de la universidad, eras de Cambridge, ¿dónde adquiero actores? Pues en la taberna del León. Bueno, voy allá a medianoche. ¿Quién quiere hacer Pericles, rey de Persia? Yo, un borracho, te decía, yo, no, ya, este papel para el sábado, ¿cuánto me va a pagar? Entonces, era muy divertido, era la carreta de Thespis, se llama la carreta de Thespis a una trupe de comediantes o cómicos que va de plaza en plaza, de lugar en lugar, y cuando no hay temporada, como tú dijiste, es invierno, pues se mueren de hambre o asesinan o a ver qué hacen. Claro, entonces viven borrachos y ya se la curan para primavera. Esos eran los espectáculos en tiempos de Shakespeare. Claro. Es que además no había más que hacer, o sea, no había calefacción ni nada, obviamente en esos inviernos eran inviernos de verdad. Sí. Y peste, ¿no? Mucha peste. Y peste, sí. periódicas. El caso es que podemos pruebas de peste como pruebas de COVID, ¿no? Así era como... Podemos imaginar a un Shakespeare que leía muchísimo en su infancia, que se nutrió de Esquilo, de Aristófanes, de los grandes trágicos griegos y latinos, y que pues le ganó la hiperlujuria, porque por lo que ha escrito Shakespeare, él sabía del amor todo, es el gran maestro del amor. Y pues echó a la Anna Hathaway, 8 años mayor que él, seguramente aburridísima también en ese pueblo que no ocurría nada, y la embarazó. Y entonces lo obligaron a casarse con ella. Ahora, eso es una inferencia, me van a decir. Claro que es una inferencia. ¿Quién se casa a los 16 con una de 26? Y además 6 meses después de que se casaron le nació el hijo. Entonces es evidente que la familia de ella obligó a él a casarse, porque la familia de ella no tenía mucho dinero, entonces no se casó por la dote tampoco, no era de buena familia. Entonces podemos ver a un chavo de 16 amarrado y su vida ha terminado de forma temprana. Claro.
estamos de vuelta, mis queridos cuartelianos, después de esta pausita necesaria. Que nos robó, que nos tomó por sorpresa, ¿no? Tomó por sorpresa, exactamente. Y bueno, aquí el maestro Mario Jaime nos estaba hablando de el embarazo adolescente de Shakespeare, no de la actriz. No era actriz, no era actriz. No la actriz. Seguramente era analfabeta. Seguramente la analfabeta que no salió en El Diablo Viste a la Moda, No. pero se llama igual Anne Hathaway. Entonces, regresamos a esa historia, mi querido profesor Mario James. Sí, pues nació su primera hija, Susana Shakespeare Hathaway. 2 años después nace su hijo, bueno, 2 mellizos, Hamnet y Judith. Okay. ¿Sí? Su hijo Hamnet va a ser muy importante porque después iba a morir y eso iba a afectar muchísimo a Shakespeare. Okay. Como Sí, Hamlet. Sí, Como precisamente. Hamlet muere. Precisamente. Sí. Entonces, De él se Hamnet, inspira, ¿no? ¿O más o menos? ¿O no? Parte. Ok. Pero le puso Hamnet porque claro. Menos fonéticamente, sí. es un nombre vikingo, ¿no? Sajón, más bien, sajón tradicional. Pero fue su primogénito. Entonces, bueno, pues Hamnet nace en 1585, o sea que ya estaba casado ahí, ya llevaba 4 años con esta mujer. Entonces, pues Shakespeare, en ese momento uno piensa que está destinado a la mediocridad y al oscurantismo y a ser uno más del Canal de las Estrellas cuyo nombre va a ser olvidado porque va a ser un simple padre de familia que va a cuidar hijos y no va a hacer nada más que heredar las tierras de su papá y tener más hijos como conejo. En 1587 sucede algo que va a simbrar la Inglaterra de Elizabeth cuando ella manda decapitar a su prima María Estuardo, la reina de Escocia. Es su prima que estaba haciendo complots con España para derribar a Elizabeth, pero las tropas de Elizabeth anticipan, la encierran en la Torre de Londres a María y Elizabeth, hipócritamente llorando, manda decapitarla con todo su corazón. La tiene que matar. La tiene que matar. No ella, sino por Dios, ¿no? Por el catolicismo que lleva dentro de los cosas. Por el sistema. Exactamente. ¿no? Y entonces, lo siento, joven, no hay sistema. Justo el año en que María Estuardo es decapitada, 1587, tenemos el primer registro histórico de Shakespeare en Londres. Okay. Shakespeare se hartó de su mujer y se fue a Londres a trabajar de actor. Okay. O sea, imagínate, eres por lo menos alguien decente que va a dar tierras y te vas con una trupe de asesinos, borrachos e inmorales. O sea que... ¿Por qué lo iba a cambiar, Mario Jaime? Spring Break. Es como Walter White, es como de Amores Perros que deja a su familia para irse con la guerrilla, ¿no? Claro, el hombre que ya no aguanta y sigue el llamado de la aventura. El llamado de la selva. Y quiere dejar una vida horrible, burguesa y familiar por la crápula. Es que quizás ahí sintió él que le robaron la infancia, ¿no? Pues sí, claro. Y dijo Nel, o sea... Ahora, eso no quiere decir que haya cortado con su esposa. Él regresó en etapas a Stratford con ella por sus hijos, siguió viendo por ellos, pero ya casi toda su vida se la pasó con sus amigotes. Estoy aquí teatro, por los niños. Sí, exactamente. Es el que vuelve cada 6 meses para no perder la vista en el gabacho, ¿no? O sea... Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando Shakespeare llega a Londres, había un teatro llamado The Rose, La Rosa, que había sido construido por un banquero corrupto que se llamaba Philip Henslowe. Okay. Y entonces... ¿Un banquero corrupto? ¿Me está diciendo que hay banqueros no corruptos? Sí, bueno, no sé, ahí sí es un pleonasmo. Es un pleonasmo. Banquero promedio. Porque era pues es que era banquero y sacó su capital de ser prestamista y grandes intereses. Entonces, un Ponzi como cualquiera, ¿no? Un tiburón. Ándale. Un tiburón de marketing. Sí. La palabra to shark la sacó Shakespeare de una expedición del gran pirata John Hawkins a Veracruz, que trajo una especie de tiburón zorro y lo exhibió en la posada de Fleet Street. Y entonces decía, venga y admire a este pez que los tripulantes de John Hawkins llaman sharke. Y ahí viene la palabra tiburón por primera vez en inglés, porque antes de
antes de John Hawkins llamaban a esos peces dogfishes o peces perro. Ajá, sí, sí. Y entonces Shakespeare en Enrique IV, la primera obra que escribió, shark lo pone como verbo. To shark, que es cobrar intereses. Y a Wow. partir de ahí en inglés se le llama sharks a los empresarios que roban, como Shark Ok, Tank. Claro, y de ahí viene todo esto. ¿Eh? La mentalidad de tiburón La mentalidad de tiburón la inventó viene de Shakespeare. Shakespeare. ¡Yeah! excelente, excelente. Bueno, ¿Cómo esa no? fue una nota al pie shakespeariano, ¿no? Muy Claro. bien. Muy bien. Entonces, cuando Shakespeare llega a Londres, había un grupo de profesores universitarios de literatura, principalmente John Lilly en Oxford y Robert Greene, que empezaban a escribir obras de teatro copiando el estilo de los trágicos griegos como Esquilo, Eurípides y Sófocles, pero traduciéndolas, no traduciéndolas, haciendo sus obras en un inglés Ajá. pomposo, versificado Ujú. y muy, muy académico, muy académico. Ok. Y ellos se llamaban los hombres de la universidad y despreciaban a los actores. Los Ok. despreciaban porque decían que los actores son los ignorantes, bajos, analfabetas de lo peor. Máquina solo para Ajá. cumplir, ¿no? Y los académicos estaban en su torre de marfil y sabían bien las cosas, ¿no? Era Claro. gente decente y honorable. George Peele también estaba en Oxford, bueno, Robert Greene, que ya lo dije, y en La Rosa a veces se estrenaban obras de ellos como dramaturgos, Ok. y la reina se aburría. Pero a veces las compañías de teatro iban a los propios palacios donde pernoctaba la reina Elizabeth, y ella prefería comedias, no Ok. le gustaban las tragedias, porque era vulgar y le gustaba la comedia, y entonces representaban comedias en frente de la reina Elizabeth. Ujú. Ahora, las comedias en la época de Shakespeare tenían que tener un perro en escena. Si no, la Ok. reina se enojaba. Siempre un personaje debe ser un perro, pero real. O sea, un actor era un perro. Entonces entraba un perro ahí, la reina se reía como loca. A Ok. veces un oso. Cuando no conseguían un oso, pues se metía un actor disfrazado de oso. Ok. Por eso, en Cuento de Invierno, Shakespeare pone que un oso entra en escena y se come a un personaje. Entonces, ¿pero qué eso qué tiene que ver? Y es por la época, ¿no? Porque tiene que salir un oso o un perro. Entonces era un relajo el teatro Sí, en aquella era época. Cumplir, un ¿no? chiste local. Sí, eran Eso chistes es un chiste locales que local. a veces no los entendemos a la Claro, distancia. claro. Entonces, cuando llega Shakespeare, se une a varias compañías de teatro. O sea, es un borracho en una taberna, ¿no? Que se une a compañías de teatro. Y hay una compañía que es la de Lord Chambelán. Era un chambelán de la reina que patrocina una compañía. Se llamaba Henry Corey. Pero antes de que Shakespeare se uniera a su compañía, empezó a escribir sonetos, poemas de amor, Ujú. y empezó a escribir obras de teatro como autor independiente. Un autor independiente le vendía una obra a un noble que Ujú, contrataba una compañía y la ponía. Se cuenta que el noble era el productor y ujú, el dramaturgo era como ahorita un guionista de cine. ujú, ujú. Ok. Y ganaban buen dinero, de 2 a 3 libras por libreto vendido hasta 5 libras. En esa época una gran granja, una casa costaba 60 libras. Si te pagaban 5 libras era mucho dinero. Ujú. Entonces Claro. era buen negocio hacer libretos para el teatro. El teatro se daba a las 5 de la tarde. Era la hora en que se daba la tercera llamada porque Ajá. no había luz artificial. Entonces el atardecer y las antorchas implicaban que Ujú, ya no se podía ver la obra. Ok. Y ujú. se dividía en un gran patio, que era en España le llamaban corral de comedias, porque es un corral donde Ujú. había gallinas y llegaban caballos, ¿no? La gente estacionaba sus caballos en el establo y entonces dejaban los mojones de mierda a los caballos. Ujú. Y de ahí viene la frase, cuando un actor va a entrar a escena, te dicen mucha mierda, es mucha suerte. Porque Ujú. entre más mierda era que más público había, porque había Claro, más claro, caballos. Entonces de ahí viene claro. mucha mierda. Y la permanencia, ¿no? Fantástico. Ajá. De los asistentes. Los actores actuaban en el corral de comedia, o sea, junto a la gente en el patio Ujú. y los actores principales en el escenario. Los Ujú, Ok. actores chafas abajo con la plebe y los actores ujú, buenos arriba en el escenario. Ok. ujú. Y el escenario se dividía en 3: cielo, tierra media e infierno. Ujú. El infierno podía ser una trampa donde salían los diablos o los fantasmas, así, ¡toing! Como muñeco, ¿no? Ajá. Un efecto especial. La tierra media era donde estaba la plebe y el escenario, y el cielo era donde había lo que llamamos ahora tramoyas, ¿no?
diversas cosas mecánicas para que bajaran Ujú. ángeles o la luna o el Ujú. sol, etcétera, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, la caterva inmunda, los plebeyos, la gentuza, de pie, toda la obra. ¿Sí? 5 horas, Wow. 3 horas de pie, silbando, arrojando fruta podrida. Llevaban antorchas, eso era peligroso porque si no les gustaba la obra podían quemar el teatro. Entonces había guardias, siempre había broncas y las mujeres se permitían que se mezclaran con los hombres en el patio de comedias, lo cual a veces era más divertido el patio que lo que estaba sucediendo en el escenario, Claro, claro. Me ¿no? imagino que sí. No había baños. Bueno, no había baños en ningún lado, ni en los palacios Sí, había sí, sí, baños. sí, sí. Imagínate, ¿no? Y los nobles sí podían sentarse en palcos que estaban a Ujú. los lados, que estaban separados de la plebe inmunda, Que es ¿no? básicamente como la lucha libre, ¿no? Siempre Sí, están las ándale. gradas, Correcto. es lo mismo. Sí, sí, sí. Y entonces era uno de los pocos lugares donde tú podías ver a grandes condes, duques y la propia reina o el rey Eso. después, que fue el rey Ujú. James, y el Sí, populacho y la caterva inmunda en el patio. claro. Entonces el teatro era el lugar donde toda la gente iba y cabía. Lo más socialista de Inglaterra de la época. Exactamente. Sí, Muy sí, bien. muy bien. Ahora, cuando Shakespeare empieza a escribir, pues en 1588 llega probablemente el año más importante en la historia de Inglaterra antes de 1940, o sea, cuando la batalla de Inglaterra contra los nazis, Ujú. Ujú. que fue cuando Felipe II ya está harto de esa prostituta ramera protestante, son palabras de Felipe II, no mías, Claro. dice, vamos a invadir Inglaterra y vamos a Claro. conquistar Inglaterra porque ya estamos hartos Ujú. de que ella le paga a John Hawkins y Francis Drake y Ujú. estén pirateando nuestras Ujú. colonias. Y Ajá. aparte, Drake intentó quemar Cádiz, invadió Cádiz, Ujú. lo rechazaron. Y aparte la reina está patrocinando a los rebeldes de Holanda, es la gran guerra de los 80 años entre Países Ujú. Bajos y España, y Ujú. la reina Ujú. Elizabeth los está patrocinando. Entonces Claro. ya se hartó Felipe II. Es hora de detener a esa maldita y hace la Armada Invencible. Ujú. La La llamada. Armada, Ujú. sí, la felicísima de feliz memoria Armada Invencible. El propio Cervantes era un hombre que estaba cobrando impuestos para la Armada Invencible. No se conocieron Ujú. Shakespeare y Cervantes, pero los dos Ujú. estaban en la misma época, Ahí, ¿no? Ok. en el mismo Sí, universo, en el mismo universo. en el metaverso Como de... enemigos, pero no se conocieron nunca. Claro. Pero Bueno, pudieron ser amigos. seguramente, porque los dos eran los más grandes poetas en sus propios Ujú. idiomas, Ujú. Ujú. pero en esa época No se hubieran Cervantes, entendido, pero... Cervantes ya su propio país lo había traicionado como gran Ujú. veterano de guerra. Ujú. Claro. Cervantes era un poquito más de edad que Shakespeare, pero Ujú. murieron en el mismo año. Cervantes andaba con 2 mujeres ahí en Madrid, no lo dejaron llegar a América, ya lo había metido a la cárcel la Inquisición, pobre Cervantes. A Cervantes España lo trató pésimo, a Ujú. Shakespeare Inglaterra lo trató muy bien. Ujú. Eso es muy mal, habla muy mal de España, que a su mejor escritor lo haya tratado de esa manera, ¿no? Ujú. En vida, estoy hablando En en vida, vida, en en Sí, vida. vida. claro, sí, Bueno, claro. y Ok. entonces Felipe II lanza la Armada Invencible con el gran almirante Bazán, pero Bazán muere justo antes de salir la Armada y ponen a un tonto que no sabe de estrategia de guerra. Ujú. La reina Isabel se está orinando en su falda porque sabe que si desembarcan los tercios españoles no tienen opción contra ellos. España tiene el mejor ejército del mundo. Los Ujú. tercios Claro. españoles llevaban ya casi 200 años de ser invencibles en cada batalla. Ujú. Ujú. O Sí, sea, eran los más salvajes, eran como los SEALs de Estados Unidos en la actualidad. Prácticamente. sí. Entonces, si desembarcaban, iban a desembarcar en Kent y asediar Londres y matar a la reina Isabel y poner a un rey católico. Eso iba a ser España. Ujú. Y ahorita Gracias a estaríamos en Dios. Oxford hablando español. Claro. Entonces, qué lástima que no sucedió eso. Pero ustedes saben la historia, pues la tormenta derrotó a la Armada Invencible. No Sí, fueron claro. los ingleses, fueron las tormentas de julio del verano de 1588, naufragios en Irlanda, en los Países Bajos. Hawkins y Drake dirigieron la Armada a matar a los náufragos. Y Ujú. esta derrota implicó que España nunca más pudiera invadir Inglaterra. Claro. Y bueno, en Es ese que el momento Dios protestante lo salvó. exactamente, en Claro. ese momento fue empate.
Claro. pero históricamente representa una victoria para Inglaterra. Claro. ¿No? Representa que pudieron sobrevivir y Pudieron sobrevivir y seguir pudi- pirateando. Sí, pudieron no, tener y después sus expandirse. colonias y bla, 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 y a todo el Exactamente. Imperio Británico. Y ser el último imperio, ¿no? O sea, Y el inicio de la leyenda negra española también. De la leyenda negra española, porque en la época de Shakespeare se empiezan a publicar panfletos principalmente de Holanda, Ujú. porque habían traducido a Bartolomé de las Casas, que Ujú. había hecho su libro de la conquista de América, donde había exagerado Claro. las matanzas que habían hecho los españoles, que sí Claro. hicieron matanzas, pero Claro, Bartolomé claro. se pasaba. O sea, de 100,000 indios dijo que habían muerto 1,000,000, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. claro. Y que los perros habían devorado los fetos de las indígenas. Y todo Sí, sí, esto sí. lo amplificó los Claro. Países Bajos e Inglaterra porque su máximo enemigo era España. Como si Claro. ellos fueran la CNDH, ¿no? Claro, Ajá, claro. o sea, Si algo reconoció, como usa en el episodio polinesio, ¿no? claro. Ujú, sí, claro. Maorí, es como, Sí, si cuando- algo tenían los ingleses era respetar. Y de hecho, porque pues los Países Bajos estaban súper enojados con España, ¿no? O sea, Sí, Guillermo de querían, Orange había querían decretado la liberarse, rebelión sí, claro. por claro. sí, sí, claro. Bueno, De hecho, se supone que, según tengo entendido, en los Países Bajos, si te portas mal, Santa Claus, o sea, te lleva a España por Claro. mal portado. sí, Es o sea, como el como lo peor. terror era la So- Inquisición española de Sevilla como si Ujú. fuera lo peor, cuando la Inquisición protestante quemó más brujas. Claro. Claro, España. claro, claro. De hecho, España era mucho más culta que Inglaterra, ¿eh? Shakespeare era uno, pero España eran 10. O sea, España Sí, era claro. Lope de Vega, Cervantes, Francisco Quevedo y Villegas, Claro. después viene Pedro Calderón de la Barca. O sea, la literatura española Sí, es sí, la está. mejor de su siglo. Ujú. Claro. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando de Shakespeare. Pero si comparamos así como ahora por equipos mundialistas, España 6, Inglaterra 1, ¿eh? O sea, Shakespeare es el Sí, único sí, que sí. mete goles. Los Sí, españoles claro, le dan sí, una sí, sí. paliza, le dan una paliza. Sí, claro. Es Claro. un Ahorita- equipo. Ahorita son porque no equipo. estamos hablando de Cervantes, pero Cervantes es otro dios, ¿no? Pues, Sí, o sea, tú tienes las puertas abiertas del está bien, está cuartel, bien. Ahorita seguimos con profesor. Shakespeare, seguimos con Sí, sí, Shakespeare. sí. ¿eh? Aquí no Muy vamos bien. a denostar a España, nuestra madre patria, somos hispanistas y hablamos español y el español es nuestra lengua, ¿no? Es Claro. correcto. Pero no vamos a negar que Shakespeare es impresionante, es probablemente el mejor Sí, poeta de claro. todos los tiempos. Además, somos cosmopolitas, no tenemos bandera. Entonces, cuando Shakespeare llega a Londres, probablemente cruzó el puente de Londres con un montón de cabezas de traidores empaladas ahí, porque Poético. ese era, claro, era la tradición de aquella época. O sea, Ujú. los ingleses eran más bárbaros que los españoles en muchísimos sentidos. De Ujú. hecho, España se consideraba civilizada y heredera de una civilización que Inglaterra no. Claro. Inglaterra era bárbara y arcana completamente. Claro. Completamente. Claro. Bueno, entonces, Shakespeare empieza a escribir poemas de amor y eso es interesante. Ya más adelante hablaré de los sonetos, pero aquí empieza a escribir 100 sonetos de amor, que es lo que Ujú. conservamos hasta la fecha, y se ve que se le está pasando bien Ok. porque la mitad de los sonetos son una dark lady, una mujer oscura. Ujú. No quiere decir que sea negra, quién sabe, sino que a lo mejor es misteriosa, pues, ¿no? Claro. Y son poemas de despecho, o sea que como que esta chava jugaba con él, ¿no? Claro. Jugaba con él Ok. y ya sabes, no friendzone, ¿qué pasa aquí? Y Shakespeare está locamente enamorado de ella con una lujuria impresionante, ¿no? Pero Ok. por otro lado, parece que tiene un amante jovencito. Ujú. Ajá. Por eso cuando Wilde se defiende en su juicio dice, me están condenando por el amor de Platón y de Shakespeare. Ujú. Porque la mitad de los poetas de Shakespeare son homosexuales, son a un joven efebo. Ujú. Hay varias pistas de quién puede ser por las dedicatorias que le hace a diferentes obras. Había un noble de 16 años que podría haber sido ese, ¿no? Pero hay muchos candidatos, o a lo mejor son muchos, no sabemos. Ujú. Pero eso quiere decir que Shakespeare está coqueteando con chavitos que hacían de mujeres en el teatro Ujú. y por otras damas de una calidad que no sabemos de qué talante. Entonces le está pasando bien, ya está Claro. viviendo la vida loca Shakespeare en Londres, ahora sí, como buen actor Sí, que claro. 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 y es aquí donde empieza su primera obra de teatro, la primera, segunda y tercera parte de Enrique VI y después... Bueno, fíjate, primero es como George Lucas, primero escribe la segunda y tercera parte de Enrique VI y luego la primera parte de Enrique VI. Y aquí vienen sus obras históricas. Sus obras históricas de Shakespeare, que son Ricardo II, Eduardo III, Enrique V, primera y segunda parte de Enrique IV, 1, 2 y 3 de Enrique VI.
etcétera, están basadas en un periodo de Inglaterra que se llama la Guerra de las Rosas. Claro. Del cual tenemos episodio. Ah, perfecto. Entonces ya vean ese episodio. Ahí está la El Guerra de las episodio Rosas. fue algo de los Perfecto. comienzos del cuartel. Por ahí Excelente. tenemos- Vayan a ese episodio y se los cuentan perfectamente Sí, bien. en los primeros 10 yo creo, ¿no? Sí, está Muy dentro de bien. los primeros 10 y creo que a la fecha ni nosotros entendimos Qué bueno, eso me va a ahorrar mucho tiempo. Excelente, excelente. Así no Sí. tengo que explicarlo. Nada más de manera muy general, la Guerra de las Rosas es una guerra que está enmarcada en la Guerra de los 100 años Ujú. entre Inglaterra y Francia, Ujú. entre las casas de Lancaster, que son la rosa roja, y la casa de York, que son la rosa blanca. Ujú. Claro. Que es más o menos ahorita como el cártel de Sinaloa, como la familia michoacana, Sí, nada más claro. que en vez de drogas, en esa época eran tierras, Exacto. porque es feudalismo, ¿no? Claro. Y entonces, Tierras y títulos. tierras y títulos, y todos son primos, o sea, son de la misma Claro, familia, porque todos claro. vienen de Eduardo III, el príncipe negro. Claro. Ese capítulo fue uno de los que catalogamos como todos somos Monterrey, ¿no? O sea, básicamente. Sí, y se odian, y se decapitan, Y se y se terminan casando apuñalan, al y se final traicionan. juntos. Sí, por supuesto. Claro. Y son los De hecho, los Tudor, o sea, Los Tudor, ajá, Eduardo sí. VII viene de la línea de los Lancaster que terminaron ganando la guerra contra los York, pero todos son la misma familia, o Sí, sea, sí, pero todos son la claro. misma. este fue el que sobrevivió en Sí. Francia y ya está. Exactamente. Ujú. Muy bien, entonces, esto está muy interesante porque, fíjate, la reina Elizabeth puede ser lo maldita que quieras, pero Ujú. no censura, no Ok. hay censura. Porque tal vez otro rey no hubiera permitido eso que escribe no solo Shakespeare, sino también Christopher Marlowe, de los reyes homosexuales, traidores, vanidosos, asquerosos, porque son Ujú. parte de la familia. Claro, claro. O sea, no los idealiza para nada. Ujú. Y entonces aquí viene algo bien importante. Para mí, Shakespeare es el mejor filósofo que decodifica lo que es la ambición y el poder político humano. Ok. Los otros son Albert Camus, Michel Foucault y también está Maquiavelo. Ujú. Claro. Pero Shakespeare lo hace súper mejor. Entonces, si uno quiere entender lo que se llama el círculo del miedo, Ok. que tiene un gobernante desde que sube hasta que cae, está en Ricardo II, Enrique IV, Macbeth, Hamlet, etc. En todas esas obras políticas e históricas de Shakespeare. Ujú. Es impresionante. Julio Sí, César, claro. por ejemplo, ¿no? Ahorita Ujú. voy a poner varios ejemplos de aquello. Entonces, bueno, qué bueno, vayan muchachos, y luego vuelvan al cuartel número no sé cuál, que es la Guerra de las Rosas. Número 7. Perfecto, número 7, del cual está basado lo que después Martin escribió Oh, Juego de claro. Tronos, que Claro. es Shakespeare y la Guerra de las Rosas, pero con dragoncitos, ¿no? Claro. Es eso. Entonces, Sí, sí. pero la Guerra de las Rosas es impresionante, todas las traiciones que existen. Entonces ahí empiezan las grandes obras históricas de Shakespeare. Ahora, al mismo tiempo que está trabajando Shakespeare como autor independiente, surge una estrella literaria y teatral y no es Shakespeare. Se llama Christopher Marlowe. Es un pelirrojo muy guapo, Ujú. que se está haciendo hiperfamoso con las grandes obras, está atiborrando los teatros. Y este hombre, que Shakespeare ha sido acusado de ser Marlowe, han dicho que Ok. Marlowe es Shakespeare, ok. pero para este episodio no, son dos diferentes. Tienen la misma edad, eso sí, tienen la misma edad. La diferencia es que Marlowe sí estudió en la universidad. Ajá. Nunca entró, pero le dieron su título porque la reina Elizabeth obligó a los decanos que le dieran su título. Porque ellos dijeron, ¿por qué le vamos a dar si nunca entró a la universidad? Le dan su título. Porque él era espía de Francis Walsingham. Francis Walsingham fue el que inventó el M16, ajá, MI6. el MI6, el MI6, El M16 es un perdón, sí, es el rifle. El MI6, que es el servicio secreto de la Ajá, reina claro. Elizabeth, que continúa hasta la fecha, por eso es al Claro. servicio de su majestad, ¿no? James Bond es al servicio de su majestad. Sí. Y entonces, Marlowe era espía de la reina. Ok. Era un espía que probablemente fue uno de los que le puso la pólvora a María Estuardo para matarla y mataron a su esposo antes de atraparla. Ok. Y era un espía que había ido a luchar a Holanda contra los españoles. Era un gran espadachín. Ujú. Y aparte escribía como los dioses también. Marlowe es maravilloso, léanlo. Escribía verso blanco. El verso blanco es un verso pareado, pentasílabico, Ujú. que está basado en cómo escribían los griegos sus tragedias, ¿no? Ok. Con un ritmo del corazón. Tatán, 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 tatán. Y eso lo hace con una musicalidad y una eufonía
muy bonitas, ¿no? All the walls stage and men and women melody Que players. ahorita que lo estás leyendo me suena a Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge en la balada del viejo marinero, por ejemplo. Suena así. Y el verso blanco no rima entre sí, pero tiene la eufonía. Entonces parece que estás diciendo prosa cantando. Entonces es excelente para el teatro. Y mucho del teatro isabelino se escribió en verso blanco y Marlowe fue el maestro del verso blanco. Marlowe fue el que escribió la tragedia del Doctor Fausto, ¿no? Que el diablo se lleva al Doctor Fausto al infierno, porque Fausto le vendió su alma. Escribió Tamerlán el Conquistador, donde en una escena orina el Corán Tamerlán. Entonces esa obra, si la pones ahorita en ciertos países, te van a cortar la cabeza, ¿no? El Judío de Malta, donde se burla de los judíos y los hace pedazos. Tampoco es políticamente correcta esa obra en estas épocas. Y bueno, su obra maestra es Fausto, ¿no? El caso es que Marlowe tenía un amante que era Thomas Keith, vivía con Thomas Keith, que era otro actor dramaturgo que estaba escribiendo una obrita que se llama Hamlet. Estaba escribiendo Thomas Keith, no la acabó, luego Shakespeare la iba a acabar, pero empezó a escribir Hamlet y era el novio y el amante de Christopher Marlowe. Pero hubo un problema. Un día amaneció pegada en la puerta de la catedral un panfleto que decía que la Virgen María era una prostituta y los apóstoles le daban por atrás a Jesucristo. Y aparte, beber café y chocolate era moralmente correcto y fumar tabaco también. Todo eso estaba prohibido en Inglaterra de aquella época. Sí. Pero estaba, aunque era anónimo, estaba escrito en versos blancos preciosos. Y todos dijeron, fue Christopher Marlowe. Este güey fue, sí, claro. Entonces la guardia fue a su casa y no lo encontraron, pero encontraron a Thomas Keith desnudo en la cama. Entonces la homosexualidad se condenaba a muerte. Lo llevaron a la Torre de Londres y lo torturaron. Le vaciaron los dos ojos a Thomas Keith y le arrojaron alcohol en los ojos para que confesara. Y confesó que Marlowe había hecho eso y murió por las heridas. Keith había escrito una obra que se llama La Tragedia Española, que es una de las obras más sangrientas de teatro que hay. Y mira cómo acabó, igual de sangriento. Sin embargo, lo manifestó. Marlowe desapareció, huyó. Claro. Pero regresó unos meses después y no lo tocaron. La reina dijo, respétenlo, él es mío, es mi espía. Es mi espía. Marlowe tenía 30 años de edad. Lo importante de tener contactos. Y se sentía intocable. Claro. Pero iba a ser asesinado en una taberna porque no quiso pagar la cuenta, según la leyenda. Entonces se peleó con un tipo y el tipo le enterró en el ojo un puñal y así murió Christopher Marlowe a los 30 años. Entonces las leyendas dicen que hicieron pasar su muerte por las majaderías que había hecho y se convirtió en William Shakespeare. Pero para este programa son dos de la misma edad en el mismo lugar. Es una coincidencia. Ahora, Shakespeare conoció a Marlowe. Shakespeare conoció a Marlowe y de hecho lo imitó en sus primeras obras. Tiene versos blancos que siguen el modelo de Marlowe. Luego ya Shakespeare iba a superar este estilo impresionantemente. Entonces, bueno, Christopher Marlowe había escrito una obra que se llama Eduardo II, que es de la Guerra de las Rosas. Y si tú te acuerdas, Eduardo II lo mataron los nobles de Inglaterra metiéndole una espada al rojo vivo en el ano, como un simbolismo de castigar su homosexualidad. Y en la obra, Marlowe escribe un soliloquio donde defiende la homosexualidad en público, enfrente de la gente, en teatro, en Inglaterra, en aquella época, y no le hicieron nada. O sea, ese era Christopher Marlowe. Quedan 10 minutos, ¿eh? Era posmodernismo esto. Sí, es impresionante. Bueno, Shakespeare empieza a actuar como actor, a trabajar como actor, pero cierran los teatros. Cierran los teatros en 1593 porque viene un brote de peste negra. Entonces Shakespeare tiene que regresar con su esposa. Todos a cuarentena. Sí, ya se acabó su vida loca y su jovencito y regresa clases por Zoom y esas cosas. Y ahí escribe 2 poemas que se van a hacer muy famosos en vida de Shakespeare. Uno se llama... ¿Sí me escuchan bien? Sí, es que... Perfecto. Tuve un problema con... Uno se llama Venus y Adonis y el otro La violación de Lucrecia. Son poemas. Pero son poemas narrativos.
Y son preciosos, son preciosos. Venus y Adonis trata precisamente sobre el mito de la diosa del amor Venus, que se enamora de Adonis. Adonis era el hombre más hermoso del mundo. Cuando Claro. nació Adonis, Venus dijo, guárdenmelo, va a ser mi amante cuando crezca. Entonces Adonis crece y se vuelve un cazador muy fuerte y muy guapo, ¿no? En la actualidad decimos un hombre muy guapo es un Adonis, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, cuando Venus dice, este muchacho ya es sexualmente atractivo, activo, ya me lo puedo echar al pico, baja a la Ya- tierra, Ajá. Ya, y ya tiene ya tiene peleas en el Coliseo. ya tiene peluche en el estuche. Sí. Entonces, la diosa Venus le dice, ¿qué hubo, papi? Aquí estoy. Y se muestra desnuda frente a él. Ujú, Pero él es un muchachito. ujú. O sea, acaba de madurar. Tiene mente de niño todavía. Entonces, cuando la ve, se asusta porque la ve desnuda. Eso es un poema que empieza cómicamente, Ujú. cómicamente, y es una oda a la lujuria, Ujú. preciosa. Y entonces, ella lo quiere poseer, o sea, ella lo Sí, sí. es un acoso sexual de la diosa del amor a un muchacho, ese es Ujú, Venus y Adonis. Y entonces Ok. ella lo taclea sobre el césped precioso, es un día de verano maravilloso, y lo quiere violar y lo quiere besar, y él no se deja y pelea con Venus, pero como ella está desnuda y pelear con una mujer desnuda lo excita, pues se vuelve loco, entonces no sabe qué hacer. Entonces es muy divertido porque él termina arriba de ella y ella pues ya, éntrale, y no, él no quiere y escapa. Y el poema va madurando, madurando hasta que se convierte en una tragedia, Ok. porque Adonis rechaza la lujuria de Venus y ella pues más se inflama y entonces él se va a casar y un jabalí lo mata, que es como el mito original de la antigua Grecia. Ujú. Ujú. Y entonces a Venus no le queda más que el cadáver de su amante que nunca poseyó. Y es uno de los poemas más hermosos que alguien ha escrito sobre el amor y la lujuria y la pasión y la posesión. Ujú. Y esa es Venus y Adonis. Y el segundo poema que escribe Shakespeare cuando está aburrido con Anna Hathaway es La violación de Lucrecia. Ok. La violación de Lucrecia está basado también en la historia de la antigua Roma. Tito Livio la cuenta, ¿no? En los Tácito también la cuenta en los anales. Tarquino era el rey de Roma Ok. y su esposa era Lucrecia. Ujú. No, estoy bien tonto, perdón. Tarquino era el rey de Roma. Lucrecia era la esposa de uno de sus comandantes, pero Lucrecia Ok. era muy guapa, pero Tarquino no la conocía. Entonces su comandante le dice a Tarquino, oye, yo tengo una novia nueva, está bien guapa y tal. Nunca hagan eso, muchachos, nunca le cuenten a sus amigos sobre sus amantes, no hagan eso. Claro, Porque menos cuando es no, el rey, ¿va? sí, no, entonces Tarquino Está se empieza a arriba. emocionar y quiere conocerla. Ajá. Y dice, ay, pues, ¿cómo está esta chava? Preséntala. Sí, pero entonces aprovecha y manda a su comandante a luchar Ajá. y Claro. aprovechando que él no está, viaja a la casa de Lucrecia y como ella no quiere, la viola. Y entonces el poema te cuenta una violación a una mujer de una forma preciosa. Esa es la contradicción y el oxímoron de Shakespeare, ¿no? Ujú. Que un Claro. acto tan brutal sea tan hermosamente descrito. Ok. Y entonces Lucrecia violada, Tarquino avergonzado, bueno, convenientemente avergonzado ya se va, pero ya lo hizo. Y entonces cuando llega el esposo de Lucrecia, ella le confiesa que la violó el rey y ella se mata. Se Ok. mata por honor. Ujú. Entonces, la violación de Lucrecia durante siglos fue como un paradigma de las mujeres honradas, ¿no? Una mujer Ujú. honrada es Lucrecia, la que se mata por honor. De hecho, en Bodas de Sangre, que es una versión de Romeo y Julieta de García Lorca, Ujú. hay una parte donde la novia huye con su primo Ujú. de la boda y entonces el papá de ella dice, es una mujer honrada y la madre dice, esa no es honrada, las honradas se arrojan al pozo, se matan por honor. Entonces es la idea de Lucrecia, ¿no? Ok. La mujer que se mata porque ha sido mancillada. Ujú. Entonces son los Ok. dos grandes poemas dramáticos narrativos de Shakespeare Ujú. para que ustedes los busquen y los lean profusamente con sus amantes, ¿no? Muy bien. Bueno, Desnudos en un día de verano. en 1594 la peste acaba, Shakespeare regresa a Londres y ahora sí ya no es autor independiente. Se une a una compañía de 8 actores, que es la compañía del chambelán que les dije, en la que Ujú. Shakespeare ingresa. Y escribe Los dos caballeros de Verona, que es una comedia ligera de amor. Todo lo que escribe en esa época Shakespeare es puro amor, ¿eh? Amor, Ujú. amor, amor y lujuria, y lujuria, y lujuria. Ujú. Entonces se le está pasando muy bien, ahí tiene Ujú. muchas musas por ahí y musos. Claro. Y justo en ese año
se construye un nuevo teatro que va a competir con The Rose, que se llama El Cisne, de Swan. Por eso a Shakespeare le empiezan a llamar El Cisne de Avon, ¿sí? Porque también actuaba en el teatro El Cisne. Así se le conoce, el Cisne de Avon. Y se le concede a su papá, a John Shakespeare, el título de gentleman hereditario. Entonces su papá deja de ser plebeyo, se convierte en un caballero porque se hace alcalde de Stratford y no puede haber un alcalde plebeyo. Claro, claro. Le dan un escudo ya de nobleza, de una nobleza muy baja, pero ya no eres plebeyo. Nobleza, ya tienes escudo, ¿no? Entonces, que se note el varo, dice Checo Wilde. Shakespeare es un actor noble, algo rarísimo. Por su papá, no por él, ¿no? Él es un crapulazo, pero su papá ya es un noble. Y esto es lo que se les olvida mucho a mucha gente que dice que es un pobre campesino. No, fíjate lo que está pasando en su vida, ¿sabes? Y ahí es donde Shakespeare hace probablemente la obra más famosa de él en Hispanoamérica, que es Romeo y Julieta. Claro. Romeo y Julieta la hace joven, es de sus primeras obras, pero se ha quedado como una obra inmortal. Claro. Díganme ustedes de Romeo y Julieta, ¿qué? Sus mitos que saben. Nada. Es que Julieta te contesta las cartas en Verona. No, Si yo tengo la más mínima idea. O sea, creo que ahí. Que inspiró aquí al Callejón del Beso de Guanajuato. Sí, claro. Total, pero, o sea, yo sé que es como el mito fundacional de todas las películas románticas que hay en el mundo, pero de que te encantan, Checo Wilde. Aquí Checo es mi amigo y voy a dejar pasar lo que acaba de decir y fingir que nunca lo dijo, ¿no? Como cuando habló mal de los... habló bien del América. Lo que pasa es que dijo películas románticas y eso, mira, me empiezo a derretir ahí porque el romanticismo es otra cosa, pero está bien. Yo lo estoy definiendo como el género, como el género que encuentras en Netflix. En el Cinépolis, Gandova. Sí. Comedia romántica. Los Montesco y los Capuleto están basados en los Lancaster y los York, porque son dos familias emparentadas que se odian y tienen que matarse uno al otro. Entonces, la clásica historia de un amor imposible porque tus familias son enemigas. Claro. Sí. Shakespeare no inventó la trama. Shakespeare jamás inventó ninguna trama. Claro. Él las tomaba de tramas antiguas o históricas. Claro. No es necesario, la realidad siempre es mejor. Pero el genio de Shakespeare es cómo lo cuentas. Cómo te lo cuentas. Y las metáforas y las metonimias y el simbolismo, o sea, es una belleza el teatro de Shakespeare. Entonces vamos a una segunda pausa, ¿no? Sí, vamos a la pausa para entrar de lleno a Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Bueno, chicos, entonces estamos de vuelta aquí con las comedias románticas de esas que les encantan a Checo Wilde. Estamos por entrar de Navidad. En Diarios de una Pasión. Esas, por ejemplo, de Navidad con 800,000 galletas, problemas para poner el árbol de Navidad, me besaste debajo del... No, alto. Todo eso son puras majaderías. Romeo y Julieta no tienen nada que ver con eso. Romeo y Julieta no es cursi, no hay cursilería, no es una porquería de Hollywood ahí de estas actrices. ¿Cómo se llama? La de que hace de prostituta con Richard Gere y esas tonterías. No tengo ni idea. No, Romeo y Julieta no es eso y no es una comedia. Romeo y Julieta es una tragedia. Claro, es una tragedia. Pero continúa, perdón. Pero ya me desfogué, entonces Sí. No, yo lo decía de broma, obviamente, no, profesor. yo sé. Si las comedias románticas, que ese adjetivo, mira, me quema de ácido aquí. Claro. Porque Romeo y Julieta Porque el romanticismo es otra tiene muerte dentro de eso. Romeo y Julieta sí puede ser romántico. Claro. Las cochinadas que está hablando Checo no son románticas. Bueno, está bien. Muy bien. Todos conocemos Romeo y Julieta, es bastante, en Hispanoamérica es la que más conoce la gente y más de Shakespeare. Porque la tropicalizamos bastante, ¿no? Además, nosotros. Romeo y Julieta tiene muchos albures en inglés, muchos albures. La nodriza dice puras majaderías sexuales. En la escena del balcón, Romeo está hiperexcitado y ya quiere quitarle la virginidad a Julieta. Entonces, albures elegantes. Claro. O sea, pero que el vulgo podía entender también con la connotación sexual. Romeo probablemente tiene 14 o 15 años, Julieta es una jovencita de 13 y como acaba de menstruar ya es una mujer. Son los amantes. Toda regla. Ahora, sí, es una tragedia, pero
claro que hay tintes cómicos. Mercutio, el mejor amigo de Romeo, es un tinte cómico. Ujú, De hecho, cuando empieza la obra, Romeo está enamorado de Rosalind, ujú. y está como loco con Rosalind, y luego se le olvida y en una fiesta ya se enamora de Julieta y ahora Claro. Julieta. Y ahí Shakespeare está retratando el amor adolescente, Sí, la ¿no? infatuación. Exactamente, sí, de que tú eres el amor de mi vida y mañana otra es el amor de tu vida, ¿no? Entonces nada Vale, más. lo bueno de tener muchas vidas, ¿no? Es Lo cuando, bueno es cuando que el eres amor de Romeo y adolescente. Julieta solo duró una semana. Claro. Solo duró una semana y ya. En una semana le quitó la virginidad, se casaron y se suicidaron. Entonces, bueno. eh, Pues es más o menos el tiempo en donde es más o menos lo que dura el desconectas, amor. Sí, sí, cierto. desconecta tus neuronas exactamente y las endorfinas están corriendo. Es correcto. Entonces, fíjate bien. Hay una parte muy filosófica, muy impresionante en la escena del balcón, donde Romeo está espiando a Julieta. Julieta representa a la luna, ¿no? La diosa Ujú, del amor que sale, la luna ujú, sale de la noche. Y entonces Julieta no sabe que Romeo le está espiando, pero ya se enamoró de él en la fiesta. Y entonces, pues es lo clásico, dice, oh, Romeo, Romeo, where are you, Romeo, ¿no? Este, donde describe el gran problema del lenguaje de Platón en el Cratilo, Ujú, de si las palabras corresponden a las cosas, o sea, si el lenguaje es inventado o el lenguaje es descubierto. ujú, Julieta dice algo así como, ¿por qué has de ser Romeo? O sea, Romeo es un Montesco, yo tengo que ser enemiga de un Montesco, ujú, pero Romeo no es la palabra Romeo, ujú. o sea, yo no puedo ser enemiga de una palabra. Claro. Y Julieta ujú. dice algo impresionante, dice, lo que llaman rosa con otro nombre olería igual. Qué bonito. Eso es el cratilo de Platón en Ujú. dos frases. Sí, sí, sí. Ese Ujú. es Wittgenstein. Ese es el Tractatus Lógico-Matemáticos de Wittgenstein en palabras de una jovencita de 13 años enamorada en medio de Ujú. vulgaridades y lujuria, para que veas el talante de la filosofía de Shakespeare, Claro. ¿no? Ujú, Es impresionante. O sea, Julieta anhela que su amor ofrezca un modo de trascendencia trascendencia a la trampa de los nombres, que es lo que decía Heráclito cuando decía los nombres no son cosas, son la sombra de las cosas, ujú. que Ujú. luego el propio Francis Bacon recupera en sus tratados. Paréntesis shakespeariano, también han acusado a Francis Bacon de ser Shakespeare. Bueno, es una jalada, pero A Panchito, pues son de la Panchito misma Socino. Pancho época. Tocino. Sí, Sí. Pancho Tocino, ¿no? Y por eso dice, al final ni siquiera su amor verdadero es suficiente. ¿En qué vil parte de mi anatomía vive mi nombre? Ujú. Y eso lo dice Pues, luego cierto. Romeo diciéndole a Fray Lorenzo, que es el que los va a casar. ¿En qué parte Ujú. vil de mi anatomía vive mi nombre? Entonces ahí está Wittgenstein, en Romeo y Julieta. O sea, Ujú, bueno, es un ejemplo, ¿no? Es una ujú. perla Ujú. aquí que les haga a ustedes, una perla pitagórica, Shakespeare. Muy bien. Bueno, Excelente. Romeo y Julieta y luego Ricardo II. Ese mismo año, otra gran obra de la Guerra de las Rosas, de Ricardo las II, tragedias, claro. historia, y en esta sí me voy a detener poquito. Ok. Ricardo II me parece que es la mejor obra de todos los tiempos en cuanto a la caída de un gobernante, del Ujú, Ujú. poder político. ok. Ujú. O sea, esto es lo que ilustra el gran círculo del miedo. Les recuerdo un poquito, Ricardo II era hijo de el príncipe negro, de Eduardo III. Ujú, Le decía negro a ese sí, porque probablemente era moreno. Ujú. Solo decían el príncipe negro. Y Ricardo II era el rey legítimo de Inglaterra. Pero Ujú. recuerden que Ricardo II, el rey Eduardo III había tenido muchos hijos. Y ujú, uno de esos hijos, que es el que provoca toda la Guerra de la Rosa, se llama Juan de Gante. Juan de Gante va a ser el que de él deriven los Lancaster y los York. Juan de Gante fue el duque de Lancaster, padre de Bolingbroke. ujú. Bolingbroke, Henry Bolingbroke, va a ser Enrique IV, el rey Enrique IV. Ok. Ujú. Y Enrique IV era primo de Ricardo II, es decir, Ricardo II era sobrino de Juan de Gante. Ujú, Todos son la misma familia. Ujú. Sí, sí. El caso es que la obra trata de cómo Henry quiere ser rey, quiere quitarle el trono a su primo. Esta obra trata de un golpe de Estado. Un Ujú. golpe de Estado que no tiene ningún fundamento legal,
Es simplemente, le quiero quitar la corona a mi primo. Ujú. Oye, pero no es legal. No me importa. Yo quiero el trono. ¿Y cómo le vas a hacer? No me importa. Ya cuando lo tire voy a inventar cualquier jalada para decir qué voy a hacer, ¿no? Y entonces acusa a Ricardo II de cobrar muchos impuestos a los campesinos. Ujú. Porque en la época histórica de Ricardo II, siglo XIV, Ricardo II aumentó los impuestos a las tierras. Ujú. Entonces los campesinos se empobrecieron todavía más. Claro. Y eso provocó un descontento. Ujú. Aparte de todo, empiezan a surgir sectas católicas que quieren reformarse y fueron perseguidas por todos estos reyes de esta época durísimamente. Ujú. Entonces, era una época de muchas guerras civiles y rebeliones en contra del rey. Ricardo II no fue popular para el pueblo inglés y eso lo aprovechó Bolingbroke para justificar su golpe de estado. Claro. Y otra cosa bien importante, Ricardo II probablemente era homosexual. Ujú. Y eso también lo iba a aprovechar su primo. Claro. Entonces, todas estas cosas, esta es una obra perfecta desde el punto de vista teatral y dramatúrgico, Ujú. pero hay una parte que es la que me interesa del poder político, Ujú. donde, vean, aquí está la Biblia, vean la Biblia. Aquí tengo mis apuntes, no se preocupen, la página 374. Muy bien. Cuando Ricardo II llega a las costas de Gales y se da cuenta que sus grandes aliados lo han dejado de apoyar, Ujú. él tenía 2 amantes que Bolingbroke les acaba de cortar la cabeza por homosexuales y ha arrojado sus cabezas al río, y Ujú. ellos tenían un ejército, y el ejército de Gales se aparta, no quiere ayudar a Ricardo II y ve que está perdido, está en la playa solo, perdido con su corona. Ujú. Entonces, hay un monólogo muy famoso que se llama The Hollow Crown, la corona vacía. Ujú. Nadie ha decodificado el vacío, la mentira del poder político Ujú. como este monólogo de Shakespeare en este momento. Este monólogo de Shakespeare anticipa el Calígula de Camus, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Es la gran obra donde, a pesar de que yo soy un emperador, soy humano. Ajá. Estoy desnudo, defeco y no soy más grande que cualquier campesino. Soy lo mismo. Claro. O sea, el poder es una mentira. Ujú. Eso es lo que Es nos va a una decir creación aquí mental. Shakespeare. Sí, es pensamiento mágico, Ujú. nada más. Claro. Ujú. Y ni siquiera depende de mí, depende de De un tontos consenso. Exactamente. que me apoyen. Y si me dejan de apoyar, yo caigo, ¿no? Ujú. Claro. Dice, for God's sake, let us stare you upon the ground and tell sad stories of the death of kings, all murdered. For within the hollow crown that rounds the mortal temples of a king, keeps dead his court, and there the antique sits, scuffling his estate, and grinning at his pomp, allowing him a breath, a little seen to monarchize, be feared, and killed with looks, infusing him with self and vain conceit, as if this flesh which walls about our life were brass impregnable, and humor thus comes at the last, and with a little pin bores through his castle wall, and farewell, king. Cover your heads and mock not flesh and blood with solemn reverence. Throw away respect, tradition, form, and ceremonious duty, for you have but mistook me all this while. I live with bread like you, feel want, taste grief, need friends, subjected thus. How can you say to me, I am a king? Eso es Ujú. Calígula de Albert Ujú. Camus. Eso es lo que Maquiavelo le va a advertir a César Borgia de que Ujú. puede perder. Es el vacío del poder. Ujú. Totalmente una ilusión el poder político, ¿no? Entonces aquí, en un soliloquio de menos de un cuarto de página, tienes todo un tratado de ciencias políticas. Ujú. Entonces, eso es Shakespeare, es impresionante, ¿no? Sí, claro. Lo podíamos hablar 8 días de Ricardo II, no lo voy a hacer. Solo son recomendaciones, ¿no? Bueno, entonces Ricardo II lo escribe el mismo año que Romeo y Julieta. Imagínate lo que Ujú. Shakespeare Sí. está presentando como autor novato, ¿no? Sí, Que se está claro. dando a conocer en Inglaterra en aquella Además la época. productividad, ¿no? Ahorita vemos a Stephen King Sí. y dices, bueno, escribe un montón, pero... Pero ve la calidad. Sí, bueno, ahorita no voy a meter esas majaderías. Bueno. Sí, pero me refiero a la Sí. productividad. Sí. O sea, Sí, por supuesto. En 1596
muere su hijo Hamnet. Y esto es un golpe para Shakespeare tremendo porque pues él lo abandonó. O sea, regresaba de vez en cuando, pero no vivía realmente con su familia, Claro, ¿no? claro. Y era su primogénito. O sea, tiene a su hija Susana, pero él era su hijo varón, que es muy importante para los padres, el hijo varón. Y pues muere cuando Hamnet tiene 11 años, ni siquiera llegó a la adolescencia. Y escribe, es una de sus obras más hermosas, que se llama Sueño de una noche de verano. Okay. Probablemente la conozcan, también es una obra muy representada en Hispanoamérica, es una obra de hadas, es un cuento de hadas bellísimo, es una obra de amor, pero ya hay mucha lujuria, pero le baja un poquito a la lujuria, yo creo, porque por la muerte de su hijo, ¿no? Es un Shakespeare mucho más sensible en ese momento. Y entonces, Oberón y Titania son el rey de los silfos y la reina de las hadas y están muy celosos. Oberón está muy celoso porque Titania ya no quiere hacer el amor con él y se ha robado a un niño de la India como su amante y lo tiene ahí en el bosque, ¿no? Okay. Entonces, una comedia de equivocaciones preciosa, donde aparece una compañía de teatro de gente muy, muy pobre, que es un zapatero remendón, es un calderero, que ensayan en la noche en un bosque teatro porque es el único día que pueden ensayar porque todos los demás días trabajan. Claro. Y van a representar una comedia de Píramo y Tisbe, que es Romeo y Julieta de la antigua Grecia, en la corte de la Amazona, la reina de las Amazonas, Titania, y su esposa Teseo, ¿no? Entonces, Shakespeare está juntando mitología celta con mitología griega con pueblo inglés de la Edad Media. Es un desmadre, es un collage bien bonito y surrealista. Y entonces aparece, por supuesto, Puck, que es el duende, ¿no? Tan querido en el folclore inglés. Y pues es lo que es el amor que se compromete en la noche de bodas, en el verano, totalmente, ¿no? Y de esto se han hecho óperas, conocemos perfectamente bien la marcha nupcial de Titania y Oberón, de Mendelssohn, que la hizo para teatro y ahora se ha vuelto un himno espantoso que tocan en tu funeral cuando te casas. Tan, tan, tarán, tan, 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 tan. Ese es el de Mendelssohn, ¿no? En eso se convirtió. Por eso a Shakespeare lo prostituyen horriblemente, te has dado cuenta, ¿no? Y Shakespeare también hace una obra que no es políticamente correcta en la actualidad. Mira, los moralinos en la actualidad, los wokes del siglo XVIII, del siglo XIX y actuales, le dicen obras problemáticas a las obras de Shakespeare que son amorales, según ellos. O claro, inmorales, o que no está muy bien representar eso, porque qué va a decir tal político y qué va a decir la iglesia y cómo los humanos no somos así, ¿no? No son ningún problema, lo que pasa es que Shakespeare conoce al ser humano. Samuel Johnson, en su prefacio a Shakespeare, dijo que Shakespeare es un escritor que hay que tener mucho cuidado con él y que los jovencitos no deben leerlo, porque pone más cuidado en agradar que en instruir. Es que bueno, eso es un artista, ¿no? Claro. El arte no es para moralizar, como decía Platón. Entonces, por eso, durante el siglo XVIII y XIX y ahorita en el XX se ha censurado, como dice Checo, tanto a Shakespeare por estas cosas, ¿no? Y esta obra es La fierecilla domada. Que también decimos La doma de la bravía en España o en inglés The Taming of the Shrew. Shrew se le decía a una mujer empoderada. Una mujer que se quita la falda y se pone pantalones y es machorra y habla todo el día y grita como loca y etcétera, ¿no? Entonces, nadie quiere casarse con ella, es insoportable. En la época de Shakespeare, a las mujeres que hablaban como loras y le contestaban al marido, podían ser castigadas poniéndoles un bozal. Eso era legal. Entonces el marido tenía derecho a ponerle un bozal a su esposa. Y esto pues es muy cómico. Entonces Shakespeare hacía una comedia sobre una mujer que su papá no le quiere poner un bozal porque es tan dura esta mujer, tan perra, que hasta su papá le tiene miedo, que se llama Catherine. O sea, Cathy, o sea, gata, cat. Todo el tiempo juega Shakespeare con eres una gata, porque eres una felina peligrosa, ¿no? Que araña, una gata peligrosísima. Y una gatita que le gusta el mambo, ¿no? Es guapa, pero ningún hombre quiere con ella. Wow. Porque nadie soporta a una mujer que se cree mucho, que habla como loca, que no es prudente, ¿no? Y que arroja sartenes, etcétera.
Y entonces tiene una hermanita chiquita que sí es bonita, sí es decente, es calladita, es más bien hipócrita, que se llama Blanca. Su nombre es Blanca, pero es Wow. güerita, ¿no? Y entonces la comedia es muy divertida porque es una especie del Barbero de Sevilla, que es de un chavo que quiere con Blanca, pero no puede entrar a esa casa porque primero se tiene que casar la hermana mayor. Y como nunca se ha casado y nadie se quiere casar con esa chava, pues nadie puede acceder a la hermanita menor. Ok. Entonces, este cuate que está enamorado de Blanca le dice a su mejor amigo, que era un gamberro ahí, apostador crápula, que se llama Petrucho, un vividor, Ajá. le dice, ayúdame, tú que eres inteligente, ¿no? ¿Cómo entramos a la casa de Blanca? Dice, tiene una hermana, ¿no? Sí, pero no manches, la hermana, ella nunca va a aceptar a ningún hombre. A mí sí me va a aceptar. Claro. Ok. No, pero Yo ¿cómo? puedo con todo. Yo puedo con todo, mira, soy el amo, masco chicle, Juan bueno, Camaney. soy Juan Camaney, claro. Ujú. Y dice, y además tiene dinero, entonces a mí me Ajá. conviene porque si me caso con ella me dan la dote, ¿no? Me dan dinero. Ajá. O sea, él no es que esté enamorado de que él que quiere la lana, ¿no? Él tiene interés, Sí, sí. él tiene interés. Quiere jugar, ¿no? El vivo. Sí, Ujú. y entonces le dice, yo me voy a hacer novio de ella y tú te haces pasar por un profesor de literatura y música que le va a dar clases particulares a la chiquita y pues ya en su cuarto ya te la echas, ¿no? Y entonces es muy divertido porque pues es una comedia donde se disfraza de un profesor todo universitario de música y literatura y hay dos pretendientes, uno es un profesor y el otro profesor y dice que le están dando clases particulares a la Blanca, pero no le están dando nada, lo que quieren dar es otra cosa y al mismo tiempo Petrucho está cortejando a Kat. Ujú. Pero ella dice, los hombres son lo peor, son unos patanes. O sea, es una feminista adelantada, ¿no? De la tercera ola, pero en el siglo XVI. Dice, los hombres son lo más asqueroso, lo más bajo. Yo jamás me entregaré a un hombre. Entonces, lo que él hace es el clásico cuento que se ha repetido durante años de fábula, de que trata pésimo a la mujer, trata mal a la mujer y ella se va a enamorar de ti. Ujú. Ok. Entonces él la golpea, le jala los cabellos, la desnuda, la bofetea, le escupe, la insulta de todas las maneras posibles. Ajá. Y entre más la desprecia, ella poco a poco dice, ay, está bien guapo, es bien macho, es el malote, ¿no? Como que sí me Ok. está gustando este cuate. Y es divertidísimo. Es divertidísimo porque hay una escena donde ella ya está domada Ajá. y quiere casarse con él. Entonces dice, bueno, va, casemos, ¿no? Así como, órale, ya, pobrecita. Ajá. Y en la boda no llega. Ok. No llega ella. No, no llega él. Ujú. Ah, ok. Y entonces Él. ella desesperada arrancándose los cabellos porque él no llega, pero lo hace a propósito. Ajá. Ujú. Y luego llega tarde ya que ella está llorando ahí, que pensó que no se iba, en un burro borracho, porque se ha ido con unas prostitutas, y entonces la sube al burro y vámonos, ¿no? Ok. Y en el camino hay una escena muy famosa donde está el sol en su esplendor, ¿no? Entonces, o sea, un campesino que él contrató y entonces le dice, ¿qué hora es? Es medianoche, señor. Y dice, pero el sol está arriba, dice ella. Dice, no, es medianoche. Dice, y ella no entiende bien. Entonces el campesino dice, no, ella tiene razón. Entonces él le da de latigazos al campesino hasta que él dice, no, es medianoche, es medianoche. Es como el cuento de Pancho Villa y su esposa, ¿te Ujú. acuerdas? Ajá. De que va matando al perico y al caballo. Ajá. Y luego a su esposa y dice, no, lo que tú digas, mi amor. Entonces Ajá. cuando le pregunta a ella qué hora es, ella dice, es medianoche. O sea, es lo que el marido diga. Y Ujú. ya la domó completamente. Entonces se llama La Fierecilla Domada. Ok. Wow. Y acaba en algo que en esta época nos quemarían el teatro, Ujú. que es ya en la fiesta de la noche de bodas, porque su amigo sí logra casarse con Bianca, entonces ya Ujú. están festejando Ajá. en la Claro, fiesta. claro. Boda Están doble, entonces. los hombres están hablando felices. Porque cuando llega la noche de boda ni le da vestido, ni le da cama, ni tiene comida. La trata como la más sirvienta para que se eduque y ella más lo ama y lo ama. Porque ella aprende que su actitud estuvo mal. Ok. Entonces ya cuando están chupando, los Ish. hombres están discutiendo de que, ay, tu mujer, te casaste con una fiera, en cambio yo con alguien decente. Y le dice, no, es al revés. Porque ahora que tú estás casado ya no te va a respetar y a mí sí. Y hacen una apuesta, dice, creo que no. Dice, sí, vamos a apostar. Son 3 hombres, ¿no? Ajá. Vamos a llamar a nuestras 3 esposas. Vamos a decir que nos besen. La que obedezca va a ganar. Va. Y entonces llama a la primera esposa y dice, creo que no, viejo cochino, apesta cerveza. Y no lo besa. Y luego va a su amigo y Ajá. llama a Blanca, dice, bésame. Dice, ¿qué te pasa? O sea, es un perro lujurioso, estoy bailando. Y no. Y luego llama a Kat
Y le dice, bésame, sí, mi amor, y lo besa. Ok. O sea, ahora, besa mis pies. Sí, mi amor, y le besa los pies. Y todos, no manches, o sea, era la más perra, la más, y vean cómo la tiene. Y ella se levanta y regaña a las otras mujeres diciendo, ¿cómo se atreven a desobedecer a sus maridos? Y hay un gran monólogo de cómo la mujer debe respetar al hombre. Y eso ahorita estaría censuradísimo, si no es que ya YouTube ya censuró este video. Y esa es La Firecilla Domada. Y es una de las comedias más divertidas de la historia de Shakespeare, ¿no? Y de Wow. todos los Ok. tiempos. Bueno, esa es La Firecilla Domada. eh, Sueño de Noche de Verano, El Mercader de Venecia. La Ujú. escribe el mismo año. El Mercader de Venecia es una especie de, ¿cómo se llama? Cuando alguien... ¿Cover? ¿Cover? ¿No? Ok. No, no es en cover, en Remake. película. Remake. Es el remake del Perfecto. Judío de Malta, de Marlowe, Ajá. Ujú. pero en Oh, comedia, en ya. Ujú. comedia. Ujú. Sí, sí, sí. El caso es que hay un cristiano que tiene mucho dinero Ujú. y entonces compra barcos, pero sus barcos naufragan. Ok. Pero para comprar los barcos le había pedido dinero a un judío que se llama Shylock, porque el judío era banquero y tenía Ujú. dinero. Ujú, claro. Y entonces Shylock, como es muy avaro y codicioso y Ujú. odia a los cristianos, lo obligó a firmar un contrato donde dice, si no me pagas, Ujú. me tienes que dar una libra de carne de tu propio cuerpo en Ok. peso. Y yo Ujú. mismo te la voy a cortar. Ok. Y entonces él va y le ruega y le pide que por favor, que naufragaron, que le dé más tiempo. Y el judío dice, no, prefiero cortarte la libra de carne. Entonces, Shakespeare pinta al judío como Marlowe lo Ujú, pintó, ujú. como el gran enemigo de la Como cristiandad, en la época se avaricioso, pintaba. como los nazis lo pintaron después, Sí, en sí, los sí. años 40 en esas películas de propaganda, ¿no? De la rata O los judía, rusos, del ¿no? Para Y los gueto. Henry gringos. Ford. Sí, los rusos. Sí, exactamente. El antijudaísmo que va desde San Pablo, 2000 años tiene el antijudaísmo. Sí, claro. Gueto, ponían a los judíos en guetos en Venecia. Sí, La claro. palabra gueto significa basura Ujú. en el Ujú. italiano de aquella época. Ahora, no había judíos en la época de Shakespeare permitidos porque los había corrido en 1290 el rey, o sea, Sí, siglos antes habían sido expulsados los judíos de Inglaterra, sí, pero sí, había sí. ciertos judíos que se les permitía vivir, pero mientras no fueran religiosos, No no practicaran. practicaran. Ujú. Y uno de ellos era el médico de la reina Elizabeth, Ok. Ujú. pero Sí, se le claro. acusó de quererla envenenar Ok. y lo mataron y le cortaron la cabeza por traición. Entonces ese Ujú. Shylock pudo haber estado inspirado en ese médico de la reina que mataron, ¿no? Ujú. Ahora, lo curioso es que Shylock tenía un monólogo impresionante porque evidentemente el judío va a perder en la obra. Claro. Va a perder y a él, al judío, le van a cortar la carne de libra de Ujú. su propio cuerpo. Entonces el judío, hay un monólogo tremendo donde dice, los judíos también somos humanos. Ok. Tenemos la misma sangre que un cristiano. Ujú. Ujú. Fíjate cómo, a pesar de que está satanizado el judío, Shakespeare lo humaniza. Está Sí, claro. diciendo que los judíos son igual que un cristiano. O sea, van a cometer también una injusticia con él. Solo es un Ujú. odio. Y esto fue Sí, bien. Ajá, ujú. No, dime. termina, perdón. Cuando se instituyó Israel en 1948, la primera obra que montaron fue El Mercader de Venecia, Claro. pero Sí. en clave de tragedia, Ujú. no como comedia, Ujú. Ujú. en un campo de concentración. Ujú. Y le dieron la vuelta. Claro. Era como Claro. si Shylock hubiera sido la víctima. Ujú. Entonces, Ujú. se presta esta obra para eso. Ahora sí, dime, Moisés. No, pues eso, o sea, como tú dices, Shakespeare no es tal cual, o sea, no tiene una línea editorial, pues ¿No? no dice, a ver, voy a hacer esta obra para que al final haya una moraleja al respecto, sino que No, simplemente lo hace y no, o sea, el final no es como lo esperas, pues y que al no es final, como te lo contó, pues. O sea, en la obra de Shakespeare sí pierde el judío, ¿eh? Y le quitan Ajá, todas las sí, tierras, al sí, final no lo claro, matan, pero tiene esos matices, ujú. pues, que otras sí. de la época no lo tienen. No, y además yo creo que una parte, digo, yo nunca he leído a Shakespeare, si soy completamente ignorante, pero pero creo que al ser tan humano permite que la obra no pueda adaptarse, que pueda adaptarse a cualquier momento, ¿no? Claro. O sea, no está atada al momento o a la época. Entonces puede ser vigente todo el tiempo y pues
Sí. para el uso que quieras. Como todos los clásicos, son vigentes siempre. Si no, no son clásicos. Ujú. Si no son clásicos. Y porque muchas cosas se basan en ello también y hacen un Ajá. remake del remake del remake y ya. Pero siempre el original supera Ujú, todo. claro. Ajá. Por Bueno, supuesto. Enrique V. Enrique V fue el hijo de Enrique IV que Ujú, conquistó Francia en la Guerra de los 100 Años. Ya después la perderían los ingleses. ujú, Pero él es el gran vencedor del asedio de Hartford, de la batalla de Azincourt, ujú. donde un poco puñado de ingleses, eran Claro. como, no sé, 600, se enfrentaron a 100,000 franceses y los Ujú. derrotaron con los arcos, Con ¿no? el tiro largo. Ujú. Con el tiro largo en Ujú. contra de la caballería francesa. Bueno, eso históricamente es muy conocido. Ujú, Entonces, la obra es una obra de pura guerra, de Ujú. cómo Enrique V llega a Francia, conquista y al final conquista a la reina de Francia para casarse con él. Ok. Hay una parte en Enrique V cuando Enrique arenga a sus tropas, que es muy Ujú, famoso, pero Ujú. voy a hacer aquí otro paréntesis shakespeariano. ok. Antes de Enrique V está la primera, segunda y tercera parte de Enrique IV, lógicamente. Ujú. Ujú, En Enrique IV, el que va a ser Enrique V se llama el Príncipe Hal, ¿sí? ok. Sí, sí, sí. Pero el Príncipe Hal tiene clave de comedia en las de Enrique IV. Es un personaje bondadoso, es un chavo que te cae bien, Ujú. que lo quieres, porque tú vas creciendo con él. Quedan 10 minutos para la Ujú. pausa. Ujú. Y entonces, tiene un amigo que es un gordo, borracho, sabio, viejo, que se llama Falstaff, Ujú, que es un mujeriego, ¿no? Y tiene unos amigos de la taberna plebeyos que se llaman Sly y Pistol. O sea, a pesar de ser príncipe, anda con la caterva, ¿no? Ahí en las calles Ujú. chupando y con prostitutas. Entonces te cae muy bien. Ajá. Son personajes entrañables que te vas enamorando Ujú. de ellos en Enrique IV. Ajá. Ujú. Pero en Enrique V ya no es el príncipe Hal, ahora es el rey. Ujú, Claro, Y es bastante desagradable, ok. porque ahora tiene el poder. Y claro. al que tú quisiste, te empieza a decepcionar. Esa es la Ajá. magia de Shakespeare. Ok, ok. Por eso hay que leerlo completo, ¿no? Ajá. Sí, Porque claro. va vivir, cómo crece a lo largo de las horas el mismo personaje. O sea, Claro. cuando toma el poder se aleja de los que fueron sus amigos. Ujú. Ujú. Porque ahora yo soy el rey. No, pero yo te Claro. conocí cuando no me importa, ¿no? Entonces dices, Cuando, Pues cuando no doctorado. eras famoso. Sí, claro, Cuando no tenías desprecia al doctorado, otro, Checo ¿sí? Wild, Tengo el sí. doctorado, Así me va a exactamente. tratar Checo, ¿no? En Sí, unos claro. años, Sí, me va a sí, sí. despreciar de forma horrible. Pero no solo eso, sino que sus amigos viajan con él como soldados comunes Ujú. y él los manda a ejecutar por traición. Ok. Porque uno de ellos Wow. robó unas monedas en el ejército Ujú. y él no se tienta el corazón y lo manda a ahorcar. O sea, es Ujú. horrible, te rompe el corazón el Claro, valiente Claro, Enrique claro. V, ¿no? Y ahí sí, está Shakespeare, no está idealizando a ningún personaje, Ujú, a claro. nadie. El humano es como es. Los personajes de Shakespeare no son buenos ni malos. Todos son Son, unos hijos del demonio, ¿sí? sí, ujú, Son como nosotros. sí, claro. Y Son luces y sombras. el propio Falstaff había salido en otra obra que se llama Las Alegres Comadres de Windsor, que es ujú, otra comedia de equivocaciones de él como mujeriego, se quiere echar a unas comadres, es un relajo, es una obra de amor muy divertida. ujú. Entonces tú amas también a Falstaff, es uno de los personajes más queridos de la literatura inglesa. Aquí en Hispanoamérica casi eso no se lee, pero para los Ujú. gringos y para los ingleses, les dices Falstaff, y, oh sí, maravilloso, empiezan a cantar con cervezas, ¿no? Y entonces Falstaff Ujú. muere en Enrique V de una enfermedad solo y su último deseo es ver al príncipe Hal, a mi amigo, Ajá. Ujú. y él no va a su lecho de muerte. Ok. Wow. Decide no ir, le da la Sí, espalda. claro. Entonces, Hay, híjole, claro. ajá. Hay una película que está basada en esto que cuentas, está en Netflix, se llama El Rey. Claro, el rey en Enrique V, Ujú. sí, por Sí, sí, supuesto. sí. Ujú, Bueno, y entonces Enrique V, en la víspera de la batalla de Azincourt, cuando arenga a sus tropas, voy a ujú. leer solo un fragmentito de ese Ujú. soliloquio, les dice lo siguiente. But we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band of brothers. For he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he never so vile, this day shall gentle his condition, and gentlemen in England now abed shall think themselves accused they were not here, and hold their manhoods cheap, whilst any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day. Bueno, esto se ha vuelto casi icónico en el ejército inglés. Ujú. Ujú.
Band of Brothers. Hay una serie que se llama La Band serie of que se llama Brothers Band of de la Brothers, Segunda Guerra del Mundial. libro que se Ujú. escribió Sí. Band of Brothers, De y Band of esa Brothers. es justamente la cita Exactamente. de la... Sí, de Shakespeare, de Enrique V. Pero ¿sabes por qué? Porque Churchill en la BBC, en la radio, Ujú. Ujú. leyó lo que yo Leyó acabo de esto. leer en Sí, sí, sí. 1940 para Ujú. vengar a los pilotos que habían caído en la batalla de Inglaterra. Ujú. Ujú. Churchill es otro gran escritor inglés, ¿no? Premio Nobel de Literatura, y Shakespeare era su maestro de Churchill. Claro. Entonces, bueno, Enrique V No era muy bueno ajá. con la pronunciación, ¿no? No, pero con la pluma, pero con la pluma. Al final de Enrique V se quiere conquistar a otra Cat, pero esta se llama Catalina de Francia, la reina Catherine de Francia. Y aquí Shakespeare hace un juego de palabras muy sexual y alburero y muy bonito, porque la reina no habla inglés, solo habla francés, y Enrique V no habla francés, solo habla inglés, pero la quiere conquistar. Y entonces, fíjate, todo lo que nos contó de una historia que te va decepcionando y de guerra y épica, y luego se vuelve una comedia de equivocaciones al final. O sea, está loco Shakespeare. Por eso las obras de Shakespeare no las puedes clasificar ni en tragedia ni en comedia. Son tragicomedias todas. Son un Claro. relajo, es de chile, dulce y manteca, porque esa es la agridulce, riqueza ¿no? humana, es agridulce. Ujú. Por ejemplo, Catherine dice, laisse-moi, monseigneur, laisse, ma foi, je n'ai vu prendre que vous abusiez votre grandeur, en baisser la main de votre indigne serviteur. Excusez-moi, je vous supplie, mon très puissant seigneur. Y Enrique V dice, then I will kiss your lips, Kate. Les dames et damoiselles, pour être baissées devant leurs noces, il n'est pas la costume de France. Madame, my interpreter, what says she? Y la intérprete, como habla un chapucero entre inglés y francés, dice, that it is not be the fashion pour les ladies of France. I cannot tell, but is better in English. Y le dice el rey Enrique, to kiss. Bueno, esto es puro sexo, porque para los franceses, besar sí es besar, pero en su lenguaje vulgar es como en México decimos coger en mexicano. Ujú. Entonces, lo que le está diciendo Enrique V es te voy a coger. Ujú. Pero como ella no entiende, dice, está bien, y ella piensa que le va a dar un beso. Ok. Ese es un chiste, pues, que nadie entendió Ajá. ahorita, pero ya se lo Claro, estoy sí, sí. explicando. Entonces, así acaba Enrique V, lo que fue épica, matanza y decepción, acaba en un chiste sexual. ¿Y qué onda con Shakespeare? ¿no? Totalmente ¿Qué onda con humano, Shakespeare? ¿no? Es humano Sí, y sí, sí. padrísimo. Y otra cosa de Enrique V. Enrique V, después de la batalla de Azincourt, mandó asesinar a todos los prisioneros. Claro. Eso es histórico. Ujú. Y Shakespeare lo respeta. Hay una Ok. escena durísima donde Enrique V le vale y dice, maten a todos. Y eso, otro dramaturgo o guionista aquí diría, no hagan eso, porque ¿cómo deja Inglaterra? Claro. No hay honor, no hay Claro. honor. Y fíjate No somos que así nosotros. en la Respetamos los versión, derechos humanos. en la versión de la Segunda Guerra Mundial que hizo Laurence Olivier de Enrique V, quita esa escena Ujú. Ok. para que ponga Enrique V como el gran... Sí, o sea, sí, sí. ¿cómo para ti. censuran a Shakespeare? Sí, claro, para hacerlo nacionalista. Y Shakespeare no es nacionalista. Claro. Sí, claro. Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no? Ese es Enrique V. Ok. Cuando acaba de escribir Enrique V, Shakespeare se derrumba The Theatre en 1599, otro teatro que se llamaba The Theatre que original, Ujú. y Shakespeare mismo es de los que los quema, ¿no? Porque están peleados con otra compañía y se pelean a golpes y espadas, ¿no? Ujú. Y destruyen el teatro quemándolo, ¿no? Ok. Y sus materiales se los llevan para construir un nuevo teatro que produce otro banquero y se llama The Globe, el Globo, Ujú. Ok. que permanece, se supone que hasta la fecha. Ujú. Shakespeare hizo Ujú. famoso el Teatro del Globo y ya fue su teatro a lo largo de lo que le va a quedar de vida. Ujú. Entonces, aquí, el último año del siglo XVI, 1600, escribe Las Alegres Comadres de Windsor, que ya la dije, de Ujú. Falstaff, y la obra probablemente más famosa en la historia del teatro occidental, que se llama Hamlet. Ujú. Claro. Nos vamos a Hamlet. Después William de la pausa. Shakespeare, después de la pausa. Muy bien. Excelente.